Inició sus labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2016 dentro de la ponencia del señor ministro José Ramón Cosio Díaz, donde se desempeñó hasta el 30 de noviembre del 2018. Posteriormente, se integró a la ponencia del señor ministro Juan Luis González Alcántara desde diciembre de 2018 hasta la fecha. Actualmente tiene el cargo de Secretaría de Estudio y cuenta adjunta y se especializa en la resolución de asuntos en materia de discapacidad y en otros grupos vulnerables. Mucho gusto, licenciada Julieta. Hola, muchas gracias. Gracias por la presentación y por la invitación también. Bueno, el tema que a mí me toca platicarles es ajustes razonables, dado que ya no va a estar la interdicción, entonces son los ajustes razonables, apoyos y otras medidas que están implementadas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Primero me gustaría dar un contexto sobre los modelos en los que se ha concebido a la discapacidad a lo largo de la sociedad para poder entender ya este cambio de paradigma tan grande que existe, pues tanto en lo social, pero también en el mundo jurídico, para entender qué son los ajustes razonables y los apoyos y otras figuras al respecto. Primero encontramos un modelo en la antigüedad grecorromana y en la Edad Media llamado de prescindencia. En este modelo, lo que se consideraba era que las personas que tenían alguna discapacidad contenían mensajes diabólicos y que era por causas divinas que tenían esa discapacidad. Por lo tanto, se les excluía y se les segregaba de la sociedad y se les consideraba que no eran necesarios para la sociedad en ningún ámbito. Posteriormente, a partir de la Primera Guerra Mundial, podemos encontrar el siguiente modelo que se llama médico rehabilitador. En este modelo ya las causas no son divinas, sino que las causas son médicas. Entonces viene de la propia persona la discapacidad, porque tenga algún tipo de diversidad, y la discapacidad surge por el mismo hecho de que existe esa diversidad funcional en la persona. En este modelo, que es precisamente en el que podemos ubicar al estado de interdicción, en este modelo se cree que la persona con discapacidad se tiene que sanar, se tiene que curar para, están creo que haciendo una pregunta, pero supongo que Al final, al no te final, preocupes. ok. Era de la presentación, pero ok. Presentación de diapositivas, no voy a poner de presentación, solamente les voy a hablar, si a eso se refería a la pregunta. Pero bueno, en el modelo médico rehabilitador se cree que la persona con discapacidad tiene que ser rehabilitada y se tiene que sanar para que entonces pueda participar en la sociedad. Y en este modelo se busca proteger a la persona con discapacidad, se entiende que la persona con discapacidad no puede manifestar su voluntad, no puede decidir por sí misma, sin importar que sea mayor de edad, no puede decidir por sí misma, entonces hay que protegerla, hay que cuidarla y hay que administrarle todo su patrimonio, etcétera. También es objeto de asistencia social, y básicamente ese es el modelo médico rehabilitador. Y después encontramos el modelo social, a finales del siglo XX, que empieza en Estados Unidos y en Inglaterra, cuando las propias personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad empiezan a hacer ver que, por supuesto, que son personas en igualdad de condiciones que todos los demás, que son sujetos de derecho y no objetos de regulación, y que nada se puede regular sobre ellos sin ellos. Tienen este lema de nada de nosotros y nosotros, es decir, a ver, solo yo, bueno, solo las personas con discapacidad, te podemos decir a ti que nos estás regulando los derechos y nos estás reconociendo libertades, etcétera, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros derechos, cuáles son esas libertades y son en igualdad de condiciones que con todos los demás. A partir de este modelo cambia ya el concepto de discapacidad. Ya la discapacidad, por supuesto que no viene de causas divinas, ni tampoco viene de la diversidad funcional que pueda tener una persona, sino más bien encontramos la causa de la discapacidad en las barreras que la propia sociedad impone. Es decir, no porque una persona tenga una diversidad funcional de cualquier tipo, quiere decir que per se ya por eso entonces tiene una discapacidad, sino que más bien esa persona, cuando esa diversidad funcional o individual interactúa con ciertas barreras que impone la propia sociedad, ahí se genera la discapacidad. Entonces la discapacidad está causada por las barreras y por lo tanto ya nuestra visión hacia la discapacidad no puede estar enfocada a la persona que tiene la diversidad individual, sino más bien a una visión mucho más integral y holística, pero dirigida a la sociedad. Ya no es la persona la que se tiene que rehabilitar o curar para poder participar en la sociedad, sino que más bien quien tiene que transformarse es la sociedad mediante el derrumbe de todas las barreras
que se ponen, que impiden que las personas con discapacidad puedan participar de manera plena y efectiva y en igualdad de condiciones que con todos los demás. Y cuando me refiero con todos los demás, pues los que no tienen ninguna diversidad funcional o individual. Es en este modelo social en el que se crea un instrumento internacional jurídico que se llama Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta convención es muy importante. México la ratificó y entró en vigor desde el 2008. Es muy importante porque es la primera convención, no es el primer instrumento internacional que reconoce absolutamente todos los derechos a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que con los demás. Reconoce esto de que la discapacidad ya no surge por la propia persona, sino que más bien hay barreras sociales que son las que están generando esa discapacidad y por lo tanto implementa una serie de medidas, herramientas y modificaciones para poder evitar o poder ir erradicando esas barreras sociales que impiden que las personas puedan participar de manera plena y efectiva dentro de la sociedad. Por lo tanto, esa convención es muy importante y a partir de esa convención, precisamente es que, digo, no fue en ese año, sino hasta el 2021 que se declaró inconstitucional el estado de interdicción, pero a partir de que entró en vigor esa convención, sí el paradigma en el que se empezó a observar a la discapacidad, a las personas con discapacidad, sus derechos, libertades y su interacción dentro de la sociedad, y sobre todo en el ámbito jurídico, ha cambiado, ¿no? Primero se hizo una interpretación un poco como el estado de interdicción es constitucional, siempre y cuando se interprete conforme a la convención, es decir, que el estado de interdicción no se entienda como que la persona con discapacidad no puede decidir, sino que haya una cierta asistencia para que tome las decisiones que le conciernen en la vida. Y ya después, en el 2021, sí, la Suprema Corte dijo, a ver, no, el estado de interdicción es totalmente contrario a la convención, porque la convención lo que te dice es, las personas con discapacidad pueden decidir, no que tengan una diversidad funcional o individual y que al interactuar con barreras sociales se genera una discapacidad, quiere decir de manera ipso facto que entonces ya no van a poder decidir o que tienen una incapacidad mental. Y el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido muy enfático en decir, la incapacidad mental no es lo mismo que la incapacidad jurídica. La incapacidad jurídica se refiere, para los que están acá y que no son abogados, es decir, que tú no puedes tomar decisiones que vayan a tener efectos o consecuencias en el derecho. O sea, yo persona con discapacidad, no, bueno, no, pero o sea, una persona con discapacidad entonces no puede decidir porque simplemente porque tiene la discapacidad y entonces no puede decidir si quiere vender algo de su patrimonio. Incluso llegó al grado de decir, ni siquiera puedes decidir, aunque seas mayor de edad, porque tienes una discapacidad, con quién vas a vivir, dónde vas a vivir, en dónde vas a trabajar, si sí vas a trabajar o no, a un grado de regulación total que las personas con discapacidad se volvían objetos de regulación. Y entonces se olvidaba completamente que son sujetos titulares de derechos y también de obligaciones, en igualdad de condiciones, perdón, que todos los demás. Ya dentro de esta convención y para poder entender qué son los ajustes razonables, me gustaría que más bien distinguiéramos los ajustes razonables de otras medidas, porque más bien el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sí habla de ajustes razonables, pero sobre todo está dirigido a apoyos, una figura que se le llama apoyo. Y esa es la figura que está sustituyendo, por así decirlo, al tutor, pero de manera completamente distinta, y lo voy a explicar en el estado de interdicción. Entonces, primero, la convención te habla de medidas de accesibilidad. Entonces voy a ir de lo general a lo especial para que podamos ir entendiendo bien estas figuras. Las medidas de accesibilidad se refieren a todas aquellas pues, modificaciones, adaptaciones que se tengan que hacer en el entorno y en los bienes y servicios de acceso público a las personas con discapacidad para que éstas puedan tener acceso a esos. Es decir, estas medidas se imponen en lo general sin una petición de caso concreto, sino, a ver, lo voy a poner al transporte, a las comunicaciones, a la vivienda, a la educación, a los servicios de salud. Son todas aquellas medidas que se necesitan establecer para entonces poder ir, como lo voy diciendo, erradicando esas barreras sociales. Y se refieren justo al entorno, ¿ok? Al entorno físico, a los bienes y servicios públicos. Entonces, por ejemplo, establecer cajeros en braille,
¿no? Que tengan lenguaje braille en los cajeros, para rampas en los edificios públicos, incluso en las calles que haya rampas, en los parques públicos. Es decir, todas estas medidas que se van poniendo antes de que exista una persona que la necesite, sino, o sea, que no vaya una persona y diga, necesito entrar a este edificio, necesito que haya una rampa porque estoy en silla de ruedas. No, sino antes de eso establezco todas estas medidas y esas medidas se le llaman accesibilidad, las medidas de accesibilidad. Después encontramos lo que se llama ajustes razonables. Los ajustes razonables, ya estamos hablando del caso concreto. Y ya no solo estoy hablando de acceso a algún edificio o acceso, también lo incluye, pero también estoy hablando de todas aquellas medidas y modificaciones que personas con discapacidad requieran para poder disfrutar todos sus derechos en igualdad de condiciones. Y esto sí es en un caso concreto. Entonces, por ejemplo, si una persona con discapacidad motriz está en silla de ruedas y necesita acceder a su edificio para trabajar todos los días y el edificio no tiene ni elevador ni rampa, entonces ahí que se necesita poner una de las dos, ver cuál es la más idónea y ese es un ajuste razonable. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo que tu persona con discapacidad no te enfrentes a barreras, puedas acceder a trabajar como todos los demás que pueden acceder a trabajar a este edificio en igualdad de condiciones y además en este ajuste razonable se tiene que observar, como la medida de accesibilidad no se tiene que observar, o sea, no está, la medida de accesibilidad no está sujeta a ninguna condición, es decir, se tiene que establecer sí o sí por el Estado. En cambio, el ajuste razonable sí está sujeto a una carga de proporcionalidad, por así decirlo, es decir, para que yo pueda establecer ese ajuste razonable, yo quien estoy obligado a poner el ajuste razonable, entonces tengo que ver que el ajuste razonable que me estás pidiendo sea el idóneo, obviamente en comunicación plena totalmente con la persona con discapacidad, porque otra vez no vamos a estar sustituyendo su voluntad ni diciéndole a la persona con discapacidad qué es lo que necesita, porque pues quien sabe lo que necesita es la propia persona con discapacidad. Entonces tengo que ver que es el idóneo, tengo que analizar recursos materiales, si es jurídicamente posible establecer eso, qué derechos de terceros se van a afectar, qué beneficios se van a obtener. Es decir, se tiene que observar una serie de condiciones para poder entonces establecer si ese ajuste es razonable, si es por un lado razonable y por el otro idóneo para poder establecerse. Entonces, esa es la diferencia entre medida de accesibilidad, que es para todos y antes de que me lo pidan, y va a bienes y servicios públicos, ajuste razonable, caso concreto, igual aplica para el entorno, pero también para como les ponía ahora, ¿no? O sea, para el derecho al trabajo también podría ser, por ejemplo, en la educación, ¿no? Modificar o reorganizar las actividades, modificar el tiempo de los exámenes, es decir, todas esas modificaciones que se tengan que hacer para una persona en concreta son los ajustes razonables. Y luego encontramos lo que se dice o lo que le llaman ajustes de procedimiento. Estos ya son solamente, como dice procedimiento tal cual, en un procedimiento jurídico. O sea, este ajuste de procedimiento son todas las modificaciones que se tienen que hacer durante un juicio para que la persona con discapacidad pueda tener acceso a la justicia en igualdad de condiciones que con los demás. Es decir, si la persona con discapacidad requiere entrar al juzgado con un perro guía, se le debe de permitir que entre al juzgado con un perro guía. Si necesita entrar con un intérprete de lengua de señas, también. Y ese es un ajuste de procedimiento. Si la persona requiere que todas las actuaciones judiciales o las sentencias se le redacten en lenguaje braille o tal vez en un formato de lectura fácil o con pictogramas, etcétera, es decir, todo eso ya dentro de un juicio, dentro de un procedimiento, es el ajuste de procedimientos y esa es la distinción. También el Código Nacional hace referencia obviamente a los ajustes de procedimientos. Y por último tenemos otra figura que la Convención llama apoyo, que esta es precisamente la figura que tiene más trascendencia, por así decirlo, en esta inconstitucionalidad del estado de interdicción y este nuevo sistema que se implementa. El apoyo puede ser personas físicas, pueden ser personas morales, y lo que se busca con el apoyo, ya dentro del ámbito jurídico, puede ser que ayude a la comunicación de la propia persona con discapacidad
o también para la toma de decisiones que tengan efectos jurídicos, es decir, que ayude ya sea a comunicar la voluntad de la persona con discapacidad en aquellos casos en los que la voluntad no es tan clara o tan visible, porque estamos acostumbrados a que la voluntad solo se manifiesta de manera verbal o escrita. Y cuando es distinto, cuando hay una forma distinta de manifestar la voluntad, entonces probablemente se requiera de alguna persona que ayude a interpretar esa voluntad o que ayude a transmitir más bien esa voluntad de la persona con discapacidad. También esa persona que se le llama apoyo puede ayudar a que terceros puedan entender cuál es la voluntad de la persona con discapacidad, que la persona con discapacidad entienda el acto jurídico que va a celebrar y las consecuencias que tiene. Es decir, a ver, si vas a vender tu casa, entonces esto va a pasar y se vende así y la persona a la que se le vas a vender, estas son las condiciones y cuando la vendas, entonces quiere decir que ya no va a ser de tu propiedad, ya no la puedes utilizar, etcétera. O sea, como todo eso. Y obviamente el apoyo no quiere decir que va a ser únicamente un abogado que le va a explicar, porque pues por supuesto que no, ¿no? El abogado será conocedor del derecho, pero probablemente se necesite de la interacción de un abogado, un psicólogo, un psiquiatra, una sombra, ¿no? Como le llaman a estas personas de asistencia. Es decir, se requiere de un equipo multidisciplinario realmente para llevar a cabo este apoyo. Claro, en muchos casos probablemente será solo una persona y es una persona de confianza y es pues sí, un familiar quizá o un amigo que interactúa con la persona todo el tiempo y entonces sabe perfecto cómo le hace para que guiñe el ojo para decir que sí, qué es lo que no le gusta, cómo ha interactuado en contextos similares de manera, o sea, en otras situaciones, etcétera, y de esta manera poder ir transmitiendo o exteriorizando la voluntad de la persona con discapacidad. Y este es el apoyo. Y esta es la figura que me parece mucho más importante que entendamos para poder pues entrar al estudio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en ese aspecto. Ahora, la cátedra justo es, a ver, en ausencia del estado de interdicción. Entonces, yo no sé si todos acá sepamos qué es el estado de interdicción y en manera muy simple, el estado de interdicción es declarar que una persona, por su discapacidad, no puede decidir por sí misma, ¿ok? No puede decidir por sí misma y entonces, ¿qué requiero? De un tercero que decida por esa persona, buscando su interés superior, es decir, lo más beneficioso para esa persona, y que proteja tanto a la propia persona como a su patrimonio. Ese es el estado de interdicción. Entonces, un juez constataba que tenías alguna discapacidad, o constata que tienes alguna discapacidad y entonces te declara en estado de interdicción. Es decir, ok, como tienes una discapacidad, no puedes decidir por ti mismo, no te puedes gobernar, no puedes manifestar tu voluntad y por lo tanto te voy a designar un tercero llamado tutor y él te va a cuidar y él te va a proteger y él va a proteger tus bienes y a tu propia persona, ¿ok? Y él va a decidir por ti. ¿Esto cómo se hacía? Se hacía mediante, o bueno, se hace porque se sigue haciendo, porque todavía el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene hasta abril del 2027 para entrar en vigor en todos los estados. Entonces, todavía encontramos que aunque la Corte haya dicho que es inconstitucional, sí se encuentra jueces que, pues sí, que siguen tramitando el estado de interdicción, siguen declarando en estado de interdicción a personas. Y entonces esto se hace mediante estudios médicos, mediante estudios psiquiátricos y o psicológicos. Y únicamente con eso, es decir, solamente se enfocaba en la diversidad individual de la persona y ya cuando se constataba eso o se constata eso, perdón, se declara en estado de interdicción. Es decir, ahí ya no intervienen ningún otro tipo de disciplinas para poder entender cuál es la situación de la persona con discapacidad, sino que por eso cuando les explicaba el modelo médico, ahí ubiqué el estado de interdicción, porque el estado de interdicción únicamente cree o se basa en que la discapacidad tiene orígenes en la propia persona, en la diversidad individual de la propia persona. Y por eso el estado de interdicción únicamente dice, a ver, solo requiero exámenes médicos, listo, que constaten esto. Y después, cada año, otros exámenes médicos, más un informe que me dé el tutor, para ver que siga estando esa diversidad individual, esa diversidad funcional, y entonces ver si se modifica pues la tutela, por así, ¿no? O sea, la forma en la que va a actuar el tutor, ese tercero que les digo que protege a la persona supuestamente y a su patrimonio, o ver si ya desapareció la causa, es decir, la diversidad individual, y entonces ya hay que cesar el estado de interdicción, ¿no? O sea, terminar con el estado de interdicción. Y eso es el estado de interdicción. Pero
Claro que cuando les platico esto del estado de interdicción y cuando comentaba qué es el modelo social, el que ahora tenemos, el que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que la discapacidad no tiene, o sea, la causa de la discapacidad no está en la propia persona ni en su diversidad individual, sino más bien está en las barreras sociales, pues no hace sentido que sigamos declarando personas con discapacidad mayores de edad en estado de interdicción y que les digamos que por el simple hecho de tener una discapacidad, entonces no tienen la capacidad o la facultad de tomar decisiones sobre su vida en ningún aspecto y por lo tanto se les declara en estado de interdicción, ¿no? Es decir, te designo un tercero y ese tercero pues va a manejar tu vida. Este estado de interdicción, como así suena, pues además de que es contraria a la convención por todo esto que he dicho, y sobre todo porque hay una figura en derecho que se llama capacidad jurídica, pero esta se divide en goce y ejercicio. Entonces, esto básicamente lo que es tú, por ser persona, tienes derechos y tienes obligaciones. Y además, también cuando eres mayor de edad, puedes ejercer esos derechos y cumplir esas obligaciones por ti mismo. Y el estado de interdicción lo que es no. No, aunque seas mayor de edad, ni puedes ejercer esos derechos, ni puedes cumplir esas obligaciones por ti mismo. Punto. Ni voy a analizar tus circunstancias específicas, ni voy a analizar qué barreras te enfrentas. No. Simplemente porque tienes discapacidad no lo puedes hacer. Y la convención es muy clara en decir, esto ya no puede suceder. Es decir, ya no puedes nunca negarle a una persona con discapacidad por su discapacidad su capacidad de ejercicio. Es decir, el que pueda decidir y tomar decisiones que tengan efectos jurídicos. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que entonces brindarles el acceso a los apoyos, justo esa figura que les platiqué hace un ratito, a los apoyos y a las salvaguardias, que ahora les explico qué es, para que las personas con discapacidad puedan ejercer esa capacidad jurídica, es decir, tomar esas decisiones por sí mismas, mediante una asistencia en su voluntad, no una sustitución en su voluntad, como era en el estado de interdicción. Y las salvaguardias, como ahora lo platiqué, que tienes que proporcionar entonces apoyos y salvaguardias, cuando tú proporcionas un apoyo, es decir, una persona que va a asistir en la manifestación de la voluntad de la persona con discapacidad, tienes que establecer otra figura que se le llama salvaguardia, sí o sí. Y esta salvaguardia que busca precisamente que el apoyo no se convierta en un tutor, que el apoyo no haya conflicto de interés entre quien va a prestar el apoyo y la persona apoyada, que no haya ningún abuso entre quien está prestando el apoyo y la persona apoyada, y sobre todo que se respeten en absolutamente todas las decisiones la voluntad, las preferencias y los derechos de la persona con discapacidad. Entonces, esto es muy importante porque, a ver, o sea, lo que quiero que entendamos es que antes de este sistema de apoyos y salvaguardias, las personas con discapacidad eran un objeto de regulación. O sea, de verdad, era como, sí, son personas, pero entonces vamos a regular absolutamente todo. Y de verdad que se les llevaba a ser objeto de regulación en todos los ámbitos de su vida. No podían decidir absolutamente nada y todos, o sea, los tutores estaban ahí decidiendo conforme a, sí, es lo mejor para esta persona, es mejor su interés superior, es mejor, sin decir, a ver, ¿qué quiere la persona con discapacidad? ¿Qué es lo que quisiera la persona con discapacidad en esta situación, en este contexto, con estas circunstancias? Eso no sucedía. Ahora ya, y con la implementación de este nuevo sistema de apoyos y salvaguardias en el Código Nacional, pues eso es lo que se va a hacer. Se va a respetar totalmente la voluntad de la persona con discapacidad, incluso en aquellos casos extremos en los que seguramente pues muchos están pensando, a ver qué pasa cuando de verdad pues la persona, por ejemplo, está en estado de coma. A ver ahí cómo me dices cómo va a manifestar su voluntad. Pues claro, hay otra figura, perdón, es un reloj acá enfrente, hay otra figura que se llama interpretación de la voluntad. Entonces, si yo no puedo obtener la voluntad ni con medidas de accesibilidad, que ya les platiqué, ni con ajustes razonables, ni con la ayuda de apoyos, ni con ningún esfuerzo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a interpretar tu voluntad. Es decir, voy a ver si hay contextos, si hubieron contextos en tu vida parecidos a esta circunstancia que está pasando ahorita. ¿Qué decidiste allá? Voy a ver qué información puedo obtener de las personas de confianza que tienes en tu vida, cuáles eran tus valores, bueno, cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias. Es decir, voy a hacer toda una maquinación para tratar de interpretar tu voluntad en ese momento.
Y se podría pensar, bueno, termina siendo lo mismo que antes en el estado de interdicción, porque terminas decidiendo por la persona con discapacidad, porque no te va a quedar o no va a ser de manera muy clara o expresa la voluntad. Pues sí, y podríamos pensarlo así, pero en realidad no es lo mismo, porque aquí sí se está buscando, a ver, me voy a enfocar en la persona. O sea, la persona estaba en estas condiciones, decidió esto anteriormente, le gusta hacer esto, no le gusta hacer esto, se lleva bien con esta persona, no soporta, se pone muy mal cuando esta otra persona se acerca. Es decir, todo eso, para tratar de construir una voluntad. Y eso es ya mediante este nuevo sistema que está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Ahora, otra cosa muy importante del apoyo, que lo diferencia también de la tutela. El apoyo es a elección de la persona con discapacidad. Es decir, la persona con discapacidad puede elegir si quiere un apoyo o no. Punto. O sea, yo no se lo puedo imponer como, no, necesitas apoyo para esto. No, 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 por supuesto que no, porque otra vez, entonces, es decir, tú persona con discapacidad no puedes decidir por ti misma. Y no. Entonces, la persona con discapacidad puede decidir si quiere el apoyo o no, cómo lo quiere, para qué lo quiere, durante cuánto tiempo lo quiere, quién quiere que lo preste, con qué intensidad, qué nivel, etcétera. Es decir, la persona con discapacidad va a decidir absolutamente todo. Es decir, tiene la elección y control del apoyo, salvo los casos extraordinarios, que son los que se regulan en el Código Nacional, que entonces en ellos pues sí se va a tener que hacer esta interpretación de la voluntad y pues ya no será la propia persona quien esté diciendo quién, cómo, cuándo, dónde, ni durante cuánto tiempo, ¿ok? Y serán en casos excepcionales que ahora les voy a platicar. Además, el apoyo tiene que tener cierto reconocimiento jurídico ante terceros. Es decir, porque si voy a celebrar algún contrato con un tercero, pues ese tercero tiene que haber cierta validez para la persona de apoyo, si es que necesito una persona de apoyo, ante ese tercero, para que entonces ese tercero sí pueda estar seguro que es el consentimiento de la persona con discapacidad, de estar celebrando ese contrato en esos términos, con él, etcétera, todas esas condiciones. Y entonces podríamos hablar que el apoyo podría ser, y esto es que todavía esto no está regulado porque en el ámbito jurídico está la materia procesal y la materia sustantiva, ¿no? O sea, está el Código Procesal y el Código Civil. Entonces, ahorita está regulado el Código Procesal, pero es una muy pequeña parte de realmente todo lo que se tiene que regular. En realidad es que muchísimas cosas que todavía no están reguladas sobre este tema, pero eventualmente serán aprobadas, me parece que ya hay una iniciativa al respecto, están dentro del Código Civil. Entonces son muchas dudas, muchas lagunas, hay muchas cosas que quedan al aire un poco hasta que se apruebe el Código Civil. Pero podríamos pensar entonces que hay dos situaciones, en la que la persona con discapacidad es quien solicita el apoyo, es decir, a ver, yo necesito este apoyo para celebrar este acto jurídico y quiero que este apoyo me lo preste esta persona física o esta persona moral o varias personas físicas y varias personas morales, es decir, durante tanto tiempo, solamente para comunicarme o solamente para entender el acto jurídico y las consecuencias jurídicas, es decir, persona con discapacidad va regulando absolutamente todo del apoyo. Entonces podemos decir que hay ese lado, ¿no? Es decir, la propia persona solicita el apoyo y hace su propia valoración de apoyo. Y el otro en el que pues ya no será la propia persona con discapacidad en casos extraordinarios y entonces será el juez quien vaya a designar ese apoyo. Y es precisamente eso que se regula. Entonces ya dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece esta figura y lo que da a entender es que en aquellos casos en los que, y digo da a entender porque todavía no está bien regulado, da a entender que en aquellos casos en los que la propia persona con discapacidad es quien solicita el apoyo, entonces puede ser vía notarial, es decir, ante un notario, y para eso tampoco hay claridad todavía porque tendría que haber una reforma a la ley del notariado y todavía no la hay, pero entonces, pero el código sí dice, a ver, sí se puede hacer vía notarial, o también ver si entonces se puede hacer mediante algún tipo de contrato, es decir, todas esas cuestiones se tienen que regular en el Código Civil y en la ley del notariado, como les digo. Entonces, esta única cuestión que se establece procesal, vía jurisdiccional, o sea, vía voy con un juez, tal cual, son estos extraordinarios. Y estos extraordinarios, ¿qué son? Cuando existe o sea, se trató ya de obtener una manifestación de voluntad de la persona con discapacidad y no se logró, o que
la persona con discapacidad no dejó tampoco una designación de apoyos anticipada, porque eso también se podría hacer, es decir, si algún día me pasa tal cosa, entonces designo de apoyo para celebrar actos jurídicos referentes a todo mi patrimonio o solo una parte de mi patrimonio, etcétera, a tal persona. Y dejar detallado muy bien para qué requiero ese apoyo. Pero entonces, si no hay esa designación anticipada y si no puedo obtener la voluntad de la persona con discapacidad y además necesito celebrar ciertos actos jurídicos porque es necesario para la propia subsistencia de la persona con discapacidad, para proteger su patrimonio, entonces voy con un juez. Y a ese juez le digo, a ver, juez, yo traté de obtener la manifestación de la voluntad de la persona con discapacidad, no se puede obtener la manifestación, no dejó una designación anticipada de apoyos y además se requieren celebrar estos actos jurídicos porque son necesarios para proteger a la propia persona con discapacidad y su patrimonio y es en su beneficio. Es decir, solamente cuando se presenta esta situación, es cuando puedo ir con el juez y solicitar que el juez sea quien designe un apoyo. ¿Y cómo será esta designación de los apoyos? El juez tiene que primero, o sea, bueno, se tiene que determinar si el apoyo va a ser para la comunicación de la voluntad, si va a ser para la comprensión de los actos jurídicos y las consecuencias para la manifestación de la voluntad, etcétera, o, como en estos casos de apoyos extraordinarios, para ya la celebración de algún acto jurídico, y es decir, si le va a dar cierta representación o no a la persona de apoyo, es decir, todo eso se tiene que delinear, porque el apoyo además es, como dice Agustina Palacios, que es una experta en este tema, un traje a la medida. O sea, yo no le voy a poner el mismo apoyo, ni se va a designar el mismo apoyo a Juan que a Pedro. No, porque las circunstancias son distintas y el estudio del apoyo tiene que tener un estudio interseccional, es decir, tengo que ver si, por ejemplo, la persona con discapacidad es mujer, pertenece a una comunidad indígena, por ejemplo, tengo que ver cuál es su edad, tengo que ver cuál es su situación socioeconómica. Tengo que analizar todas las circunstancias y obviamente tengo que analizar para qué estoy designando un apoyo, es decir, qué quiere hacer, celebrar un contrato, qué es lo que quiere hacer, qué tipo de contrato, a qué barreras se enfrenta y a partir de esto, entonces ya puedo designar un apoyo. Pero, es decir, la visión que se tiene que tener para designar los apoyos tiene que ser integral y no solamente estar enfocada al aspecto médico. O sea, yo no puedo ya solamente enfocarme en periciales médicas de cualquier tipo y decir, ah, bueno, sí, bueno, es que, a ver, la discapacidad es esta. Entonces el apoyo va a ser este. No, 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 porque entonces ya estoy volviendo a lo mismo, a regular y a tratar de sanar cuando no, cuando más bien que se tiene que rehabilitar es la sociedad, entonces tengo que, claro que ir aparejado de las periciales médicas, pero también quizá un sociólogo va a tener que entrar, un trabajador social, un psicólogo, un abogado, una persona de confianza, es decir, todas estas personas van a tener que entrar en este estudio para poder entonces pues que se pueda designar realmente un apoyo que sea idóneo, eficaz y que además pues cumpla con su objetivo, que sea preservar la voluntad de la persona con discapacidad con la mayor posibilidad posible, o la mayor posibilidad que se tenga. Por ejemplo, en los casos, pues que sí puede manifestar su voluntad es muy claro, pero en los que no, que son estos extraordinarios, pues el juez, y aquí me parece que los jueces tendrán un papel muy importante y una responsabilidad muy alta y un rol bastante más activo en estos casos para poder designar un apoyo en el que no se vaya a realmente solo maquillar la tutela y lo nombren como apoyo, pero termine siendo una tutela otra vez, ¿no? Y una persona solamente decidiendo por la persona con discapacidad sin preocuparse en lo más mínimo cuál es su voluntad, qué quisiera hacer esta persona, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores, qué le gusta, qué no le gusta, etcétera. Y obviamente en beneficio nada más de la persona con discapacidad. Ahora, también se establece en el Código Nacional que, bueno, esto sí es una crítica porque no establece el Código Nacional cómo se va a hacer esta valoración de apoyos que yo les estoy diciendo. Porque además en Colombia y en Perú se hace esta valoración de apoyos mediante un equipo multidisciplinario. Eso no establece aquí el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero sí señala que pues, el juez tendrá que hacer
lo necesario para poder interpretar la voluntad y para poder designar el apoyo. Entonces, me parece que dentro de esto que establece el Código Nacional podemos entender que se requiere de un equipo multidisciplinario y acudir a otras legislaciones, como en Colombia y en Perú, que están bastante avanzados en este tema, y ver que ya no se requiere solamente de la medicina y del juez, sino realmente se requiere de otras ramas, dependiendo del caso concreto, como les dije, es un traje a la medida el apoyo que se va a designar. Ahora, el apoyo también ya no es para toda la vida, ¿no? O sea, ya no va a ser tu apoyo para toda la vida en todos los casos, no. Para un caso concreto, para un acto en concreto, para una situación en concreto, con un tiempo y el plazo más corto posible. Es decir, se necesita el apoyo para esto, punto. Ahí acabó tu labor de apoyo, porque si no, claro, podemos otra vez regresar a esto en el que puedan existir abusos, en el que puedan existir conflictos de interés y que el apoyo pues empiece a ver por él mismo y no por la persona con discapacidad y sustituya totalmente la voluntad de la persona con discapacidad. Ahora, el código también nos establece que esto de los apoyos extraordinarios, es decir, en los que la persona con discapacidad no interviene o bueno, más bien que la persona con discapacidad no designa exactamente qué apoyos quiere y para qué, sino que es el juez quien lo va a hacer, se tiene que haber hecho un esfuerzo, y dice el código, real, considerable y pertinente para lograr conseguir la manifestación de la voluntad de la persona con discapacidad, más establecer las medidas de accesibilidad y los ajustes razonables. Todo eso se necesita para poder lograr obtener la manifestación de la voluntad. El código no establece que ese esfuerzo real, considerable y pertinente, y seguramente, si aquí hay abogados sabrán que en la práctica jurídica esto va a tener probablemente algunos problemas que se van a ir resolviendo conforme a la práctica, como siempre sucede en el derecho, porque el derecho no puede abarcar o las normas no pueden abarcar toda la realidad, sino que muchas cosas se van dando en la práctica. Sin embargo, eh, me parece que en Perú, por ejemplo, Perú establecen este mismo concepto de esfuerzos reales, considerables y pertinentes para obtener la voluntad de la persona con discapacidad. Y lo que da a entender es que justamente aquí interviene el equipo multidisciplinario del que les hablo, es decir, todas las disciplinas necesarias, todas las técnicas, todas las tecnologías, todos los mecanismos que se puedan y se requieran para poder obtener esa voluntad. Y si de verdad ya implementé absolutamente todo lo que pude haber implementado para obtener la manifestación de la voluntad y no lo logré, entonces ya entramos a este apoyo extraordinario en el que ahora voy a interpretar la voluntad de la persona con discapacidad, como se los decía, yéndome a ver cómo es su vida, cuál es su situación, es mujer, es hombre, qué edad tiene, tuvo contextos así similares durante su vida, cómo decidió, qué le gustaba, qué no, etcétera. Es decir, todo te voy a interpretar a ti persona para lograr de obtener lo que tú, si pudieras manifestar tu voluntad en este momento, harías. Y esa es la interpretación de la voluntad. ¿Qué más? Para los apoyos, establece el código. Para designar una persona de apoyo, lo que tiene que hacer el juez es analizar o tomar en cuenta, más bien, si ya existía un apoyo designado de manera anticipada. Y si no, entonces tengo que analizar sus relaciones de convivencia, de confianza, de amistad, de cuidado, de parentesco. ¿Por qué? Porque lo ideal sí sería, y digo lo ideal porque obviamente no en todos los casos es así, y no porque sea familiar quiere decir que es el idóneo para hacer el apoyo, dependerá otra vez, ¿no? Del caso concreto, pero sí, como dicen muchos autores y lo comparto, lo ideal sería que el apoyo o alguna de las personas de apoyo pudiera ser una persona de confianza de la persona con discapacidad, porque por supuesto que ellas son quienes más saben qué le gusta, qué no le gusta, si ya se sintió incómodo, si de pronto, no sé, ya van, se sienta para la celebración del contrato y hace un gesto que eso significa como, híjole, no, ya no quiere, ya no está de acuerdo, ¿no? Entonces, claro que lo ideal sería que una persona de confianza fuera la persona de apoyo y por eso el Código Nacional dice, a ver, juez, tú tienes que tomar en cuenta absolutamente todas esas relaciones de convivencia, de confianza, de amistad, de cuidado y parentesco que pueda tener a la persona con discapacidad para designarla como apoyo. Pero si no hay o no son las idóneas, entonces nos habla que va a haber un registro y ese pues, se creará en cada entidad federativa. Tiene que haber un registro de personas físicas y personas morales que puedan o que estén específicamente registradas para servir como apoyos. Entonces,
yo supongo que esas personas físicas y personas morales serán de absolutamente todas las disciplinas, porque todas las disciplinas son necesarias en, en estos apoyos extraordinarios para que realmente podamos interpretar la voluntad de la persona con discapacidad. Otro, de hecho, de las obligaciones del apoyo es que durante todo su mandato, es decir, durante todo el tiempo que va a ser el apoyo, tiene que estar haciendo esfuerzos constantes dentro de sus posibilidades, obviamente, de conseguir la voluntad de la persona con discapacidad. Es decir, no solo cuando yo acudo ante el juez, si ya no se pudo obtener la voluntad de la persona con discapacidad, bueno, entonces ya, y me quedo con la interpretación. No, además durante todo tu encargo, y dice así el Código Nacional, tienes que tratar de conseguir la manifestación de la voluntad de la persona con discapacidad dentro de tus posibilidades. Y si durante el encargo se obtiene la manifestación de la voluntad, el apoyo tiene la obligación de ir con el juez y hacerle de su conocimiento que se obtuvo una manifestación de la voluntad de la persona con discapacidad o que alguna circunstancia cambió, porque obviamente si esto sucede, probablemente se tenga que o modificar el apoyo o incluso revocar el apoyo. Y en las salvaguardias, ahora en estas medidas que se establecen para que el apoyo no abuse de la persona con discapacidad, no haya conflicto de interés, etcétera. Número uno, el Código Nacional establece precisamente que el apoyo no puede tener conflicto de interés con la persona y señala que el parentesco no quiere decir que ya haya un conflicto de interés, no, pero un conflicto de interés quiere decir que la relación entre la persona con discapacidad y esa persona de apoyo pueda afectar en la imparcialidad de la toma de sus decisiones o en la forma en la que va a desempeñar su cargo. Y eso pues también lo tendrá que analizar el juez y tendrá que ser también muy activo nuevamente para poder analizar que la persona de apoyo no tenga ningún interés en su encargo, es decir, que no esté buscando ningún beneficio para él en el desempeño de su encargo, sino que solamente esté buscando el beneficio de la persona con discapacidad. Ese es un tipo de salvaguardia que implementó el Código Nacional. Otro tipo de salvaguardia justamente es el avisar al juez si se obtuvo alguna manifestación de la voluntad de la persona con discapacidad, también la interpretación de la voluntad. Me parece que también es una salvaguardia. ¿Por qué? Buenas Porque tardes, Armaca. ya no estoy diciendo, bueno, entonces si ya no se consiguió la manifestación de la voluntad, pues entonces decidamos por la persona con discapacidad. No, más bien voy a aplicar todas estas medidas y herramientas para que puedas lograr conseguir la interpretación o lograr más bien interpretar la voluntad de la persona con discapacidad. Esta también me parece que es otra salvaguardia. También establece como salvaguardia que tiene que haber revisiones periódicas constantes para que el juez pueda observar que, no, perdón, este, para ver que esté cumpliendo con su mandato como el juez lo estableció, porque en la sentencia tiene que señalar específicamente durante cuánto tiempo es el apoyo, para qué acto o actos jurídicos es el apoyo, específicamente qué va a ser el apoyo, es decir, tiene que detallarlo de manera tan específica que no puede haber tangentes por las cuales se puedan salir y entonces generar abusos o conflictos de interés nuevamente. Entonces esa es otra salvaguardia y también establece como salvaguardia que cualquier persona que tenga información de que el apoyo no está actuando conforme a lo establecido en la sentencia, puede hacerlo del conocimiento del juez, cualquier persona. O sea, yo puedo ir con el juez y decirle, oye, me parece que este apoyo que designaste para esta persona ya no está, no se lo designaste para vender esta casa y ya estoy viendo que está nada más rentando la casa, ¿no? O está vendiendo unos coches, por ejemplo, que estaba ahí y no lo designaste para eso, o no está tratando, por ejemplo, de conseguir la voluntad de la persona con discapacidad, no está haciendo esos esfuerzos considerables y constantes para lograr la voluntad de la persona con discapacidad, para obtener la voluntad de la persona con discapacidad, etcétera. Entonces, este es básicamente lo que establece el código. Claro que quedan muchas lagunas, quedan muchas, o sea, muchas cuestiones sin regular, muchas dudas. Y en la práctica es donde realmente vamos a poder observar todos que cuáles son los errores del Código Nacional, cuáles son los aciertos. Me parece a mí que es un gran paso, porque número uno, cumplimos con nuestra obligación que nos establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos obliga a los estados, como lo es México, a los estados parte,
de implementar todas las medidas, incluso las legislativas, para conseguir los objetivos o cumplir con los objetivos y el contenido de la convención. Entonces, por un lado, eso me parece un paso que nos acerca a esa convención. Por el otro, también considero que fue extraordinario del legislador implementar esto, porque ya se reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y yo hablo, claro, desde mi visión meramente jurídica. Ustedes tendrán también seguramente otras cuestiones como médicos que son psicólogos, que seguramente estarán pensando en este momento y saldrán a lo largo del procedimiento, pero desde un ámbito meramente jurídico creo que es un gran paso. Sí creo que hay muchas cosas más por regular, habrá que ver cómo queda el Código Civil, cómo queda la ley del notariado, pero el que se reconozca a la persona con discapacidad en igualdad de condiciones que con los demás en su capacidad jurídica y que se reconozca que pueden tomar decisiones y que se tiene que respetar su voluntad y sus preferencias y sus derechos y que ya no son objetos de regulación, sino son sujetos titulares de derechos y obligaciones. Y entonces se implementa esta cuestión, me parece que realmente es un gran paso. Y que claro, que hay cuestiones que quedan pues con duda, por ejemplo, no sé qué sucede con las personas que ya están declaradas en estado de interdicción. Eso no está regulado, o sea, sí lo que establece el código es, a ver, se va a abrogar la interdicción, es decir, va a desaparecerse la interdicción. Pero estos casos, por ejemplo, no están regulados. Digo, la Corte ha dicho que cuando eres una persona declarada en estado de interdicción, lo único que tienes que hacer es ir y manifestar tu voluntad de que quieres que cese el estado de interdicción para que entonces cese el estado de interdicción. Y no se te puede negar. ¿Por qué? Porque parte del reconocimiento de capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Entonces, está esta laguna, pero bueno, la Corte ya ha establecido algo al respecto. También no se establece esta valoración de los apoyos que les comenté, no se establece si es un equipo multidisciplinario, de qué disciplinas, quién va a llevar a cabo la valoración del apoyo, si el tercero, o sea, cuando es la persona con discapacidad, pues la persona con discapacidad, pero me refiero a esta parte regulada que es los extraordinarios, cuando no es la persona con discapacidad, si el tercero que va y solicita el apoyo es quien presenta la valoración de los apoyos y cómo la presenta, si es el propio juez quien tiene que hacer esa valoración de apoyos. Digo, se asume que el juez va a hacer una valoración para establecer un apoyo, pero creo que hubiera sido muy bueno adoptar de la legislación colombiana y peruana esta figura de la valoración de apoyos, en la que intervienen todas las disciplinas. Eh, y entonces, bueno, sí, por supuesto que los médicos, los psicólogos son súper necesarios en periciales, pues en esta valoración de apoyos a mí me parece que también lo van a hacer, y aunque no lo establezca el Código Nacional, seguramente que en la práctica los jueces se irán dando cuenta de que necesitan de absolutamente todas las disciplinas para poder establecer algún apoyo que sea idóneo, que sea eficaz y que cumpla con los objetivos de respetar la voluntad de la persona con discapacidad. Y bueno, también queda al aire eso de qué es el esfuerzo real, considerable y pertinente que se tiene que hacer para obtener la voluntad de la persona con discapacidad. Y seguramente también en la práctica generará dudas. Sin embargo, yo creo que a mi juicio podría ser pues, implementar absolutamente todas las herramientas y medidas técnicas, tecnológicas, etcétera, que podamos tener a la mano y que el juez tenga a la mano para, para lograr conseguir la voluntad de la persona con discapacidad. Y bueno, todas las demás cuestiones referentes a pues, la modalidad de los apoyos, las responsabilidades de los apoyos, eh, si, cómo se va a llevar a cabo el apoyo cuando no es extraordinario, es decir, cuando la propia persona lo solicite, etcétera. Todo eso se regulará, espero, y seguramente sí, en el Código Civil, también en la ley del notariado. Esta intervención que se da a los notarios me parece que es buena, porque si bien el juez tiene facultades muy amplias y tiene esta sensibilidad, me parece, en materia civil y familiar que requiere este tipo de casos y tiene muchas, pues sí, muchas facultades que como juez y como autoridad puede imponer para conseguir mucha más información. Me parece que el que se pueda establecer ante notario también es una buena medida porque lo hace mucho más ágil, porque qué tortuoso también tener que ir ante un juez todo el tiempo para cada acto jurídico, para cada designación de apoyo. Entonces, creo que fue muy buena esa medida también. Y bueno, hasta acá mi exposición. Espero que haya quedado claro cómo es el modelo ahora, cómo era el modelo antes, la diferencia entre las figuras y bueno, obviamente ya estoy lista para sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas,
Muchísimas gracias, Julieta, me encanta. Me había dicho Fernando que eras experta y ahora lo veo. Que sí te sabes todo súper bien. Y me parecía muy puntual que se clarificara en un curso como este los procedimientos que van a dar lugar ante lo que hemos denominado algunos de nosotros entusiastas, la muerte de la interdicción, que ya tenía tiempo que tendría que haber tenido sentencia por la clara muerte civil que es para una persona con discapacidad en cualquiera de las modalidades que marca la convención, pero sobre todo en el ámbito de la psicología y la psiquiatría, en esta parte de la facilidad con la que una evaluación psiquiátrica violentaba los derechos humanos y civiles de una persona y que hoy tendrá que regularse mucho mejor. Considero que sí, como bien decías, esta parte en donde tenga que haber pues un reglamento secundario o a lo mejor algunas reformas ya más a profundidad para saber si el psiquiatra interviene con la parte notarial también o solamente en alguna salvaguarda que soliciten, en alguna evaluación. Me parece que ese tejido fino falta, pero vaya, o sea, me parece que el generar ya la idea de un respeto en a la capacidad jurídica de todos, ese es un gran avance. Y el hecho de que ya venga literalmente como que todos los mexicanos a partir de los 18 años tenemos capacidad jurídica con independencia de lo demás, ese es, me imagino, el punto más trascendental. Entonces, pues bueno, vamos a responder las preguntas. No sé si antes de dar lectura a algunas que hay por acá, alguien quiera hacer alguna de viva voz. Si no, voy a empezar a leer algunas. Decía Guadalupe, ¿serían similares a los ajustes razonables en educación que dio lugar el diseño universal de aprendizaje? Sí, justo. Los ajustes razonables también no solamente son aplicables al ámbito jurídico, sino también en educación, por ejemplo. No sé si escucharon de este caso hace algunos años en el que una persona quería ingresar a una universidad pública y tenía discapacidad y me parece que la cuestión ahí fue como no se le dio el tiempo suficiente que requería por la diversidad individual que tenía la persona para acabar con ese examen. Entonces ahí se violó su derecho a la educación porque no se respetó como a las demás personas. Entonces precisamente ahí, por ejemplo, eh, es un gran ejemplo para ver cómo ahí, pues, el poner más tiempo para que acabe con el examen es un ajuste razonable. También llegó un caso a la corte, hace 2 años, me parece, de un niño con discapacidad que tenía síndrome de Down, entró a una escuela de natación y la escuela de natación le dijo, no, lo siento, o sea, no puedo darle clases a tu hijo aquí de natación porque tendría que ser un grupo especial solamente para niños con síndrome de Down o niños con discapacidad y no tengo eso, entonces ya no puede entrar. Y obviamente, pues, ¿qué dijo la corte? No, a ver, tú tienes la obligación de aceptarlo y de implementar los ajustes razonables para que pueda acceder a tus clases de natación, ya sea que tengas un profesor únicamente para ese niño o un profesor o más profesores para esa clase, es decir, pero no puedes excluir. Entonces, sí, también dentro de la educación aplica 100% los ajustes razonables. Ok, ok, perfecto. Y luego dice, igual Guadalupe, al buscar llevar esto a la práctica se han encontrado limitaciones o impedimentos. Bueno, creo que ya lo clarificaste bastante, ¿no? Y seguramente cómo nos van a dar ahí un poco lugar. Dicen, y sobre los grados de discapacidad que involucran el juicio, siendo el caso de, bueno, lo que antes se llamaba retraso mental grave o trastorno de la capacidad intelectual o de discapacidad intelectual. Me imagino que aquí, Mónica, te refieres a los grados que existen dentro de las clasificaciones, o no sé si nos puedes clarificar un poco tu duda. Sí, es precisamente, yo entiendo perfectamente la definición actual del DSM en el que se habla de discapacidad para quitarle el grado de discriminatorio, ¿no? Pero logramos ver en la práctica clínica a pacientes o usuarios que vienen en condiciones de cero autonomía prácticamente. Y en eso versaba mi pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando la autonomía
se ha perdido en un nivel de casi por arriba del 70-80%, porque hacer del conocimiento y sensibilizar primero a toda la población sobre la inclusión, después hacer énfasis en cada grupo que tenga algún tipo de discapacidad y hablar sobre todos sus derechos y todo esto, ¿no? La intermediación y quién puede representarlos y cuánto tiempo y en qué momento se puede realizar. Me parece que es un avance en derechos humanos del trato digno. Pero, ¿qué ocurre cuando la discapacidad es literalmente incapacitante, ¿no? Y donde se muestra este marco de intereses que tú comentabas, Julieta, que detrás hay grandes intereses de muchos aspectos, ¿no? Familiares, políticos, económicos y hasta manera como recuerdo a alguien que comentaba en la mañana, ¿no? Se terminan peleando hasta por una gallina. Entonces, son cuestiones que parece que no lo vamos a ver, pero lo vemos y lo vemos de manera constante, ¿no? Y el abuso, lamentablemente, físico, psicológico y todo el tipo de abuso hacia los grupos vulnerables, ¿no? En eso me refería. Gracias por darme. Gracias, Julieta. Sí, entiendo perfecto la preocupación porque la comparto totalmente y siempre que llegan asuntos y cuando empiezo a leer el código y leo legislaciones de otros estados y siempre justo me voy a ese caso. O sea, ese es mi caso más extremo el que pienso ahí, ¿qué hacemos, no? Al final no se tiene que hacer un tipo de sustitución de voluntad y pues la respuesta que se ha dado hasta ahorita en la convención es tratar de interpretar su voluntad, ¿no? Ver si esa persona que tiene grado de autonomía casi que cero, como lo estableces, si de pronto hace algún gesto que me pueda dar un poco de luz de la voluntad que pueda tener, o si antes, por ejemplo, tenía un poco más grado de autonomía y entonces de ahí puedo derivar ciertas cuestiones de, bueno, como eso hizo antes, quizá esto decidiría ahorita. Es decir, son las herramientas que están hasta ahorita. Seguramente que en la práctica llegarán estos casos y lo que sucede en derecho es que van llegando los casos y entonces lo que no está en la ley se van resolviendo con ciertos criterios. Y yo creo que eso es lo que va a pasar, porque hasta ahorita, por ejemplo, en la Corte no nos ha llegado un caso así. Y no nos ha llegado un caso así porque hasta el 2027 está para que se implemente el Código Nacional. Y entonces realmente ahorita la implementación que está de este sistema es solo por lo que ha dicho la Corte, solo lo que está en la convención y que realmente no es procesal la convención, entonces es muy poco y no ha llegado. Entonces sí creo que la respuesta que da la convención es esta y me parece buena y probablemente habrá casos en los que me digas, pues ¿cómo vas a interpretar si desde que nació autonomía cero? Sí, seguramente y también lo he pensado y yo creo que en esos casos pues sí se va a requerir de un equipo multidisciplinario de absolutamente todas las ramas, a ver si de ahí algún experto de algo puede obtener alguna manifestación de la voluntad. Sí, creo que ahí seguramente los psiquiatras vamos a ser muy necesarios, ¿no? En evaluar este tipo de trastornos del desarrollo intelectual, ya sea grave, profundo, y que tenemos en el caso de CIA 11, pues la posibilidad de que desde etapas tempranas se queda como provisional y ya conforme va avanzando la persona se puede llegar a evaluar. Y en ese sentido, me parece que sí, este equipo interdisciplinar podrá también aportar, en el caso de sociólogos, antropólogos, psicólogos, pues cuáles serían estos apoyos que requieren otras áreas. Y bueno, evidentemente, digo, una realidad lamentable en México es que la discapacidad intelectual, hoy ya en clasificación sí de trastorno del desarrollo intelectual, es uno de los principales diagnósticos de internamiento involuntario en México, lo cual me parece una aberración, que eso más bien sustituye la falta de entendimiento de las familias y de muchas cosas, en lugar de que realmente se necesita un internamiento. Entonces esto va a venir a cambiar junto con las reformas que hubo en la Ley General de Salud de internamiento involuntario. Julieta, hay un par de preguntas más sobre algunas cuestiones de lista, etcétera, pero por cuestiones de tiempo te pediría las puedes contestar en el chat y te agradezco muchísimo tu participación, la verdad es que quedé encantado. Y Muchas dile a gracias. Fernando que muchas gracias por Porque permitirnos viene comentar. en su lugar. Exactamente. Y bueno, pues estamos en comunicación. Ya por ahí me dijeron que vas a publicar un libro, entonces, Sí, justo sobre este tema, entonces, y creo que está bastante claro, entonces ya que salga, bueno, ojalá lo puedan adquirir porque sí está, o sea, la verdad, sí me aplaudo en ese libro, creo que está muy claro en todas estas cuestiones que a veces son difíciles de aterrizar.
Oh, perfecto, te felicito y te agradezco mucho que hayas venido. Pues Muchas bueno, gracias. vamos a dar continuidad con nuestro programa de hoy y con la última ponencia. Contamos con un muy grande amigo, el magistrado Luis Enrique Osuna Sánchez. Él me hizo el favor de aceptar esta invitación con la agenda tan horrible y pesada que debe de tener, sobre todo en estos tiempos como están ahorita tantos revueltos. Y bueno, voy a leer muy brevemente algunos datos del gran currículum del magistrado Luis Enrique Osuna Sánchez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora en México, maestro en Derecho Fiscal y Financiero por la Escuela Libre de Derecho del Estado de Sinaloa. Realizó estudios en el Centro de Investigación de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos de la Universidad de La Trobe en Australia y es candidato a doctor por la Deakin University de Australia. Además, cuenta con una especialidad en Derechos Humanos y Justicia Administrativa. Ha participado como ponente en muchísimos eventos a nivel internacional. Profesionalmente es autor de varios libros, artículos, se ha desempeñado como abogado dictaminador. Bueno, ¿qué les digo? La verdad es que es impresionante el currículum de nuestro querido amigo Osuna. Y bueno, actualmente es el integrante del Global Advisory Group de la International Society of Therapeutic Jurisprudence. Es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica y presidente de la Asociación Mexicana de Justicia Terapéutica. Pues bueno, pues entre sus grandes distinciones es miembro vitalicio de la Asociación Internacional de Letras Jurídicas, académico numerario de la Academia Mexicana del Derecho Fiscal, miembro honorario de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, y miembro de número e ilustre del Nacional Colegio de Abogados de México y miembro titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Pues bienvenido, mi querido Luis, y pues te dejo con tu público. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes en este importante curso. La verdad es que siempre cuando mi gran amigo y admirado, doctor Nicolás, me invita a participar, la verdad es que lo primero siento, la verdad es bastante honra en ser considerado. Y he tenido también oportunidad de participar en este tipo de cursos y realmente una de las cosas que más me motiva o me emociona desde mi posición de abogado, de jurista, en este momento de juzgador, pues esta posibilidad de interactuar no solo con grupos de abogados, sino con peritos provenientes de diversas materias como la psiquiatría, la psicología. Creo que realmente soy una persona que lucha comprometidamente para lograr una fusión importante entre la ciencia, que me lo permiten decirle, y el corazón. Creo que en materia del derecho, en mi experiencia como abogado, a veces me resulta ausente en algunos momentos la cientificidad, ¿no? Que debería de proveer de información a los procedimientos administrativos, judiciales, jurisdiccionales. De repente siento que en materia de respetar el conocimiento proveniente de expertos, de peritos, de científicos, de repente es menor y pudiera ser subestimado por algunos de mis compañeros en aras de sentir Llegarías a las o 9. privilegiar el sentido de la ley. Ajá. Pero otro lado, ¿no? Además, en una posición muy parecida se encuentran todos esos elementos extralegales que deberían de estar siempre guiando el camino y la ruta del derecho y la justicia, todos los aspectos emocionales, todo el tema de salud mental, todo el tema de lo que está más allá de una decisión de administrar la ley, de decir qué dice la ley y cuál es la consecuencia acorde a un marco jurídico determinado. Entonces, de repente pareciera, quizás algunos de ustedes podría darme la razón, que son dos mundos o tres mundos, ¿no? Diferentes y encontrados, ¿no? El jurídico alejado de lo científico y el jurídico alejado de el bienestar emocional, del corazón, de el hecho de que dentro precisamente de la regulación de las conductas de los individuos debe de estar la persona humana, ¿no? Al perder ese horizonte, esa brújula que debería guiar todo nuestro quehacer, pues creo que hay elementos preocupantes, lo que hace necesario precisamente que retomemos ciertos elementos. Y en esa toma de elementos, y en esa conjunción de elementos, aparece la conocida como la justicia terapéutica.
Ok, entonces vamos a hablar este día de esa interacción que existe un poco entre el desarrollo de los derechos humanos y su reconocimiento y del tema de la justicia terapéutica para aclarar algunas dudas. En mi caso, como presidente de la Asociación vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, como presidente de la Asociación Mexicana de Justicia Terapéutica, pero sobre todo como un seguidor, fan y promotor de la justicia terapéutica, me resulta siempre muy importante clarificar de qué se trata la justicia terapéutica. En este momento, y aprovechando que Julieta también ya comentó que viene su libro, yo me encuentro escribiendo un libro que se publicará, espero, a más tardar a inicios del próximo año, que básicamente se va a titular precisamente ¿Qué es la justicia terapéutica? Donde mi misión principal, ¿no?, es aclarar este término, que no haya confusiones, ¿no? Muy importante ello, porque en el entorno no solo nacional, sino internacional, ha habido algunas confusiones. Esas confusiones no son eh, eh, realmente equivocaciones, más bien son acotaciones. Se considera que la justicia terapéutica de repente es como muy cerrada, que solo aplica en materia penal, que solo aplica en tema de tratamiento de adicciones, se usan como sinónimos algunas cosas. Entonces, les voy a decir qué es la justicia terapéutica. De eso vamos a hablar el día de hoy, junto con el desarrollo de derechos humanos, y juntos vamos a ir moldeando este tema para que pues, ustedes, desde sus trincheras y sus disciplinas, puedan entender cómo el desarrollo de la justicia terapéutica viene creciendo, ha venido creciendo y sobre todo cómo pueden aplicarlos cada uno de ustedes y luchar. ¿Por qué? Por la interdisciplina, por la multidisciplina, porque el valor y el conocimiento científico sea cada vez más pronunciado dentro del sistema de derechos y de justicia en nuestro país. Entiendo que ya están viendo las diapositivas, ¿verdad? Sí. Que nos van a servir como una guía de esta charla que comentaba quiero tener con ustedes el día de hoy. ¿Ven la pantalla completa? ¿Sí estoy bien? Sí, se ve la diapositiva. Ok, perfecto. Muy bien. Luego engaño, ahorita que me pusieron dos monitores y luego confunde un poco, ¿no? La justicia terapéutica, cuando yo inicio esta charla, siempre busco partir del hecho de que el derecho no es algo estático, no es algo que permanezca de una sola manera, ¿no? No es un ente cerrado, es un ente viviente, es flexible, es dinámico, se modifica acorde a cada momento histórico, social y político. ¿Okay? No es el derecho un objeto que pudiéramos nosotros poner en un museo para su exhibición como algo rígido. ¿No? El derecho se va modificando todos los días, y no solo me refiero a las leyes, lineamientos, normas, reglamentos, todo aquello que se publica, sino al derecho en lo general. Y nosotros debemos de estar conscientes que cuando el derecho cobra vida, toma acción, produce ciertas consecuencias. Y precisamente eso es en donde nosotros partimos en esta visión que, como les comentaba, tiene que ver con la justicia terapéutica. En que me engañan los dos monitores. Ya están viendo, ahora sí la diapositiva, ¿verdad? Segunda diapositiva. Ya vi que no estaban viendo en un primer momento la segunda. Nosotros debemos entender precisamente que la persona humana es el centro del estudio del derecho. Si nos perdemos de vista ese ángulo, no vamos a poder transmitir, lograr y regular de la manera que necesita una sociedad precisamente al derecho. Es algo que es inherente a la persona humana y es la razón de ser de nuestra profesión, es la razón de ser de esa ciencia. Lo extraño no es que hoy yo venga a hablarles de derechos humanos, de la bienestar emocional de los ciudadanos, el bienestar emocional de la colectividad, de la importancia de la salud mental y cuál es el papel que debe vivir en nuestra sociedad. Aquí lo que realmente debe de hacerlo reflexionar es por qué y en qué momento dejamos de poner en el centro del régimen jurídico al ser humano. Eso es lo raro. ¿Y por qué lo comento? Porque en la cotidianidad me encuentro precisamente con mucha resistencia
cuando yo hablo de bienestar emocional en el derecho, cuando yo comparto con mis colegas juzgadores, con operadores judiciales, hay una resistencia importante que cada vez va cediendo, vamos ganando poco a poco, pero que aún le hace falta bastante tiempo. Y esa resistencia a mí me resulta consternante. No, es que esto no, a nosotros no nos corresponde. Nosotros lo que vamos a ver es qué dice la ley y la Constitución, y en base a eso yo voy a resolver un caso. Y este tema es un tema de psicólogos, de sociólogos, es un tema ahí de psiquiatría, de trabajadores sociales. Esto que lo ve otras personas, no nos corresponde, no es parte de mi trabajo. Entonces creo que no están entendiendo, nos han hecho entender que efectivamente no es el terreno. Y ahí es donde viene la deshumanización de la justicia y del derecho. Y lo que estamos queriendo hacer con este movimiento de justicia terapéutica es darle vuelta a eso. Me dicen, oiga magistrado, es que esto que usted comenta suena muy bonito, es para el otro mundo, es para el primer mundo, nosotros no deberíamos de involucrarnos en eso. Oiga magistrado, me dicen, es muy romántica la idea que usted comenta, suena muy romántica. Y la verdad es que la respuesta que he dado en ese caso es que bueno que suena romántica, precisamente eso es lo que yo quiero, ¿no? Regresar, ¿no? A esos elementos tan importantes que deben de cuestionar, que suena muy paternalista, claro que sí, por supuesto, porque el Estado debe de cuidar a sus ciudadanos. Eso no significa que los va a relegar de sus funciones, así que la primera mensaje que les voy a decir: la justicia terapéutica no viene a contraponerse con los fines de la ley, ni a criticar, ni a nada. Viene a observar, viene a analizar, a mostrar y a que se tomen en consideración dentro de las leyes, los procedimientos y las prácticas, elementos que usualmente son excluidos por default. A ese camino vamos, ¿no? De lograr precisamente llevar a otro nivel, ¿no? Sabemos los derechos de las personas, ¿no? Derechos humanos fundamentales, ¿no? Cualquiera de sus denominaciones tienen como aspiración principal, pues, realzar la dignidad y la autonomía de la persona humana, para que esa persona pueda participar de una manera digna en la sociedad, ¿no? En lo político, ¿no? O hay derechos humanos, dice la lámina, porque el hombre, cada hombre, todo hombre tiene una naturaleza en virtud de la cual hay exigencias que provienen de un valor supremo, ¿no? Y precisamente en ese valor supremo es donde está la vida humana y el mundo jurídico político. Nosotros desplazamos eso si nos olvidamos de esto, y como juristas y operadores alrededor del aparato de justicia hacemos a un lado esto, consciente o inconscientemente, no vamos a caminar hacia lo que buscamos, que es precisamente una justicia más humana. Volvemos y sobre pretexto de lo técnico nos olvidamos de lo que está detrás de la decisión. Yo les comento mucho a mis colegas, es que yo entiendo lo que tú estás diciendo porque yo estoy formado, así me enseñaron en la escuela, y entiendo el lenguaje técnico y y entiendo las limitaciones que nos puede imponer la emisión de una jurisprudencia, la redacción de una ley en tal particularidad, etc. Hablo ese idioma, ¿no? Pero también hablo este otro idioma. Y es precisamente el trabajo, es lograr que ambos idiomas se entiendan y trabajen de la mano. Los derechos humanos, ya sabemos, no son creados, son reconocidos. Las reglas que constituyen este derecho buscan que el bienestar colectivo, bienestar colectivo que se suma de los derechos individuales particulares de las personas, y buscan precisamente la protección de diversos grupos sociales para que no exista ningún abuso en los mismos, ninguna limitación en los mismos, y especialmente en el caso de que existan grupos con ciertas vulnerabilidades, el propio Estado, en búsqueda de lograr satisfacer esa dignidad humana, establezcan mecanismos que corrijan esas asimetrías. Los derechos humanos y el derecho administrativo tienen intereses perfectamente compatibles, porque la función del Estado es instrumental. ¿Qué es lo que busca o para qué tenemos un Estado?
para garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Esa es básicamente la función del Estado. Si el Estado no está cumpliendo con su deber en todos los ámbitos, algo está fallando. Y dentro de todos esos ámbitos, por supuesto que se encuentra el bienestar emocional de sus ciudadanos, de la colectividad y la salud mental de los mismos. La pandemia, todas sus consecuencias, nos vino a mostrar de una manera mucho más palpable y fuerte en nuestro país la importancia de la salud mental. Un aspecto que yo veía sumamente diluido, ¿no?, en comparación a lo que venía sucediendo en otros países, donde han puesto mayor atención a la salud mental, quizás porque hay manifestaciones a lo mejor mucho más claras, ¿no? Como escucharon, yo estudié en Australia por el tema de salud mental, era un tema día a día, antes de la pandemia, Estados Unidos, Inglaterra y algunos países de Europa, ¿no? Mientras en México el tema de la salud mental, al igual que comentaba que pasa con la justicia terapéutica, y como algo así la salud mental, ¿no? Pues cada vez está tomando un papel más relevante, las nuevas generaciones tienen más información, están más conscientes de lo que está sucediendo, y las nuevas dinámicas hipermodernas están logrando esos cambios sociales que producen también esas consecuencias. Produce el vivir situaciones más complejas que afectan la salud mental de los individuos y que antes, una de dos, o las minimizábamos o ignorábamos, ¿no? Y número tres, las relegábamos, ¿no? Esto no es papel nuestro. ¿Qué pasa hoy cuando hablamos de las nuevas generaciones? No, es que las nuevas generaciones no son como antes, y ahora todo el tiempo quieren estar medicados y que la ansiedad y que por todo lloran. A ver, esto realmente es un tema nada más generacional. Es generacional social. Por supuesto, es un producto de un estado de convivencia distinto al que nosotros crecimos, sometidos a otro tipo de circunstancias que son detonadoras, y yo sé que hay más de un experto aquí, de este tipo de problemáticas. ¿Y cómo tiene que responder el Estado? Tiene que adaptar. Nosotros no podemos forzar a que ellos transiten por la vida como si hubieran tenido nuestras mismas circunstancias, cuando el mundo cambió. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar el camino en que el Estado responde a las necesidades determinadas de una sociedad para construir precisamente un camino adecuado. Los derechos humanos deben de ser respetados no solo por las autoridades y el Estado, y tiene que poner todo, tiene que ser respetado por todos los ciudadanos, ciudadano a ciudadano, Estado a Estado, de ciudadano a autoridad, de autoridad a acá. Por eso esta fuerza expansiva que ha tenido los derechos humanos a partir, y especialmente en México, de la reforma constitucional, pues ha impulsado o obligado al Estado a asumir nuevos roles, ¿no? O sea, necesita cumplir otro tipo de expectativas de la sociedad y debe de cumplirlas. ¿Hasta dónde? Siempre va a ser la pregunta. ¿Qué le corresponde al Estado y qué no le corresponde al Estado? ¿Ok? Pero eso debe de partir de las necesidades sociales. ¿Por qué yo tengo un orden arriba supremo? ¿Por qué tengo una representación arriba suprema? ¿Y para qué la necesito? ¿No? Si el ordenamiento jurídico, si las leyes, los reglamentos, los lineamientos no sirven para la vida cotidiana, para la vida humana, entonces ¿para qué sirven? ¿No? El reconocimiento de los derechos de las personas y sus protecciones, ¿no? No solo deben de estar constituidas en documentos que se presenten como meramente aspiracionales. Lo que nosotros realmente necesitamos es que ese reconocimiento de derechos cobre vida en la vida común para lograr su verdadera garantía y su efectividad. Por eso es bien importante que nosotros contemos como ciudadanos con mecanismos que garanticen precisamente la protección de esos derechos, que prevean o eviten más bien la afectación de esos derechos, ¿no? Que los derechos vayan precisamente transitando de una manera efectiva, libre, custodiada, ¿no? Y esos derechos que se transiten para todos los ciudadanos sin importar su condición, ¿no? Las condiciones de los individuos deben de ser
tomadas en cuenta para poder corregir las asimetrías de las niñas. Las situaciones de un niño, de una niña, de un adolescente son diferentes a la de un adulto mayor, como son diferentes a una persona que pertenece a un grupo indígena, como son diferentes a una persona que tiene ciertas preferencias de identidad, ciertas creencias religiosas, etcétera. Entonces el Estado tiene que responder para todos, como todo, para garantizar ese goce pleno de sus derechos. Para eso precisamente es que se instauran y se deben de cuidar. Es bien importante que nosotros tengamos muy claro, ¿no? La reforma constitucional de 2011 es uno de los esfuerzos más relevantes en los últimos años. Ya sabemos que es un nuevo paradigma de respeto y protección de los derechos humanos. Se dice una y otra vez, pero lo que nosotros tenemos que hacer es llevar este nuevo paradigma a la realidad y no solamente dejarlo como efectividad. Efectivamente, todo aquello con lo que se aspiraba con la reforma constitucional de 2011 se encuentra en este momento en el día a día de los ciudadanos mexicanos. Esa es la pregunta y la tarea. Y si la respuesta es no lo suficiente, es cómo nosotros vamos a llevar a la realidad esas aspiraciones de protección a los derechos humanos. Las normas jurídicas del derecho y los derechos humanos deben ser interpretadas y aplicadas teniendo siempre presentes las necesidades apremiantes de protección de víctimas y reclamando de este modo la humanización de los postulados del derecho público clásico, nos dice Antonio Trindade, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La tendencia es humanizar el derecho. Para humanizar el derecho, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que está precisamente detrás de cada uno de los individuos que de una u otra manera son trastocados por el aparato gubernamental. A ver, una disculpa porque quise algo. Ok. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Ok. Si nosotros entonces entendemos bien cuál es la correcta interpretación o la intención de nuestra reforma constitucional, entonces nosotros hay que privilegiar lo terapéutico sobre lo antiterapéutico. Es decir, destaca la relación que existe entre las normas de derechos humanos y los principios que rigen la justicia terapéutica. Yo aquí voy a hacer una pequeña pausa que me resulta bien importante y que la debería de traer laminada, pero prometo que la próxima vez lo haré, y es la acepción de la palabra terapéutica. La palabra terapéutica tiene varias acepciones. Por supuesto que una de ellas se refiere a las sesiones terapéuticas, ¿okay? A la terapia que ciertos individuos son a los que son sometidos para lograr ciertas consecuencias. Absolutamente es una correcta acepción. Sin embargo, existen definiciones más amplias de la palabra terapéutica. Y lo terapéutico es todo aquello en lo general que produce un bienestar en lo físico y en lo mental o emocional en las personas. Esta acepción suprema es la que realmente usa la justicia terapéutica. ¿Qué es lo que se busca entonces con la justicia terapéutica? Tener un sistema de justicia que se preocupe por esas consecuencias positivas, negativas también, por supuesto, se preocupa de ambas, en el bienestar emocional y físico de las personas. Si nosotros utilizamos la ley, las prácticas y los procedimientos para alcanzar ese bienestar, estamos hablando de metas terapéuticas. Eso es lo que realmente es la justicia terapéutica y ahorita voy a irles platicando. Entonces, el término derechos humanos se utiliza en dos acepciones también: instrumentos y mecanismos para controlar la actividad del Estado y también una brújula de los esfuerzos sociales para conseguir el bien común. Brújula de los esfuerzos sociales para conseguir el bien común. Y partiendo precisamente de esa definición que en este momento de manera laxa le estoy dando de justicia terapéutica, justicia que procura el bienestar emocional y físico de los ciudadanos y la colectividad, tenemos obviamente que esa brújula puede, de los derechos humanos, para lograr que la actividad del Estado
recaiga en el bien común, pues es la justicia terapéutica desde mi punto de vista. Y de ese tamaño es la magnitud de la perspectiva, de la filosofía que constituye la justicia terapéutica de la que vengo a hablarles el día de hoy. La salud mental, en términos generales, aquí tomé una definición de la OMC, es el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva y fructífica y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Muchos elementos, ¿no? A partir de esto sabemos que el papel del Estado ha cambiado, que tiene que promover políticas integrales, multisectoriales, para incidir, ¿no?, en la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos. La prevención, la educación y la promoción de la salud tiene una especial relevancia. La salud mental es un derecho humano y como tal, el Estado tiene no solo que protegerlo, sino que tiene que promoverlo. Por lo tanto, el derecho a la salud mental, como un derecho humano, está presente y debe estar presente en todas las actividades del Estado, en sus políticas públicas, en la manera que regula X o Y situación, pero sobre todo yo creo que debe haber un compromiso activo del Estado, de los aparatos que componen el Estado y sobre todo de los operadores de las intenciones del Estado para proteger esta salud mental, en lugar de solo minimizarla. Un Estado que se precia de justo, un Estado que realmente respeta a sus ciudadanos, se preocupa por la salud mental de los mismos. ¿Okay? Y no me refiero solo a ocuparme de la salud mental cuando ya tienen una condición desfavorable que quieren corregir. No se trata solo de ese tema, sino se trata especialmente de la prevención. No voy a someter a mis ciudadanos a circunstancias y experiencias que tengan como consecuencia el detrimento, ¿no?, de su bienestar emocional. Suena, por supuesto, y lo sé, romántico, ¿no? Pero aún sonando romántico no deja de ser evidente, ¿no? Primero, porque el Estado me va a afectar, no solo en lo jurídico, en lo económico, en lo social, no, porque me va a afectar en el bienestar emocional. El Estado tiene que evitar hacerlo, tiene que hacer todo un sistema para que los ciudadanos se encuentren en las mejores circunstancias de vida, en todos los factores, y eso incluye la salud mental. Y repito, y aquí es donde la historia de la justicia terapéutica empieza a tener sentido. ¿Cuándo y de dónde viene esto de justicia terapéutica? En inglés, Therapeutic Jurisprudence. Nace a finales de los años 80, Dr. David Wexler, Dr. Bruce Winnick. Wexler en Arizona en ese momento, Winnick en Miami, en paz descanse, mi estimado y admirado Bruce. Ellos se dieron cuenta, trabajando en el área de salud mental, que los ciudadanos que transitaban con un problema de salud mental dentro de los procedimientos clásicos, donde una persona en una situación de normalidad, permíteme llamarlo así, transitaba, ellos tenían una asimetría. Entonces ellos dijeron, ¿qué hacemos para que estas personas que tienen alguna discapacidad mental o algún problema puedan transitar en el sistema tradicional de justicia? ¿No? Pues tenemos que hacer algunas modificaciones especiales para ellos. Cuando ellos empiezan a redactar qué condiciones, a lo mejor de procedimientos o de seguimientos o de atención tenían que tener estas personas dentro del aparato de salud mental en Estados Unidos, se dieron cuenta que cuando modificaban la ley misma servía como un agente terapéutico. El solo hecho que la ley establezca caminos específicos y especiales para estas personas con ciertas condiciones, cuando yo modifique y garantice, estoy generando, ¿no?, un impacto en el bienestar de muchos. Y ahí es donde explota la justicia terapéutica. La ley y su aplicación pueden jugar un papel terapéutico activo, dijeron ellos. No pasó nada de tiempo en darse cuenta que este tema no era exclusivo en la salud mental. Se aplicaba básicamente a todo el entorno legal, a todas las áreas del derecho. ¿Qué significa? Que todas las leyes, los procedimientos,
todas las prácticas legales producen consecuencias en el bienestar emocional de las personas, nos guste o no nos guste, unas más grandes que otras, unas que hay que corregir, otras que no tanto, unas que se pueden corregir y otras que son inherentes. ¿Qué hago? Lo pongo en el mapa, vamos a estudiarlo, ¿no? Desde la ciencia. Vamos a llamar a nuestros amigos profesionales, ¿no? Psiquiatras, que con instrumentos de medición nos van a dar información a la cual hemos ignorado durante décadas. Vamos a poner atención a eso. Ya que tengamos esa información, vamos a ver qué hacemos. Nos hemos percatado que escuchar con atención a las personas dentro de una audiencia produce estas consecuencias. Vamos a hacer un estudio científico que nos dé esa información. No lo voy a dejar a la intuición. Vamos a ver qué información nos da la ciencia. Entonces vamos a realizar un estudio a través del cual a menores de edad que se encuentren en una audiencia previa y se enfrenten a, no sé, a su agresor en un tema de violencia intrafamiliar, ¿cómo responden? ¿Es necesario enfrentarlo cara a cara? ¿Qué mecanismos podemos utilizar para esto? ¿Cuál debe ser la relación de los oficiales judiciales y del juez para con estos menores? ¿Cómo debería ser la interacción con el agresor? Que a lo mejor no tenía intencionalidad, solo estaba educado para hacer. Entonces, vamos a proveer de estos elementos para que el juez, con elementos más científicos, pueda tomar decisiones. Para que el legislador diga, ok, en estos casos te permito, juzgador, que no los enfrentes cara a cara. Que pueda hacer a través de un medio telemático. A ver, vamos ahora a estudiar si el medio telemático causa menos consecuencias negativas, estrés, ansiedad, miedo en las personas, y en base a esa información científica estamos diciendo, oye, no, el telemático disparó la percepción de justicia al haber una lejanía entre el juez y las partes, o sea, lo cuidó del agresor, pero lo dejó el sistema de justicia. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué les parece si lo que hacemos mejor es adecuar, adaptar una sala de la audiencia para que no tengan que estarse viendo el agresor y el otro, pero que sí estén presentes y que la interacción con el juez sea más cálida, bla, bla, bla? Todo lo que estoy diciendo solo viene a permear cómo podemos nosotros empezar a buscar aspectos que corrijan esta situación. La justicia terapéutica nace, ahorita lo voy a comentar un poquito más, dentro o en un momento donde la ciudadanía en muchos lugares mostraba o muestra un descontento con el sistema de justicia, con el sistema de derecho. Y nace en algo que le llaman Comprehensive Love Movement, le llaman Susan Daycoff, que algo así sería como el movimiento del derecho integral, ¿no? Ahí la multidisciplina viene ahí a aparecer. Justicia restaurativa, justicia procedimental, medios alternativos de solución de conflictos, derecho colaborativo. Empiezan a aparecer todas esas figuras que tenían dos elementos en común. Se preocupan por elementos extralegales y hay un descontento con el sistema legal tradicional. Y aquí yo hago una pausa muy importante porque creo que ha sido uno de los grandes errores el querer promover especialmente medios alternativos de solución de controversias, que hoy tenemos, por cierto, una ley general que adivinen qué concepto integró en su ley: la justicia terapéutica. De una manera muy genérica, sin precisar mucho, pero finalmente está en nuestra ley, ¿no? Entonces eso va a ser un tema que van a estar escuchando con mayor atención, y aquellos de los que me escuchan y comparten el día de hoy esta pequeña plática que estoy dando con ustedes, pues van a encontrar también áreas de oportunidad, y no tiene nada de malo decir, no había visto esto, entonces yo podría canalizar mi camino académico, profesional, a estas nuevas visiones y vamos a empezar a trabajar en ello. La justicia terapéutica, a diferencia de algunas prácticas o otro tipo de tendencias, es realmente una visión, es más bien una especie de filosofía que busca ver el derecho de una manera mucho más integral, más incluyente, ¿no? Yo voy a revisar las leyes, cómo su implementación, cómo las prácticas, vuelvo a repetir mucho lo de prácticas, inciden en el bienestar psicoemocional de las personas, directas o indirectas, comunidades, familias, organizaciones, ¿no?
voy a ver, aquí podemos ver rápido dos ámbitos de aplicación, lo que viene siendo propiamente el derecho sustantivo, las leyes, las normas, etcétera, que lo denomina el doctor David Ware el diseño terapéutico de la ley, también les llama botellas, explico el término, y la aplicación terapéutica de la ley, que son las prácticas, las técnicas que utiliza el operador jurídico, ¿no? ¿Y qué es lo que busca? Una justicia más humana. No busca desplazar nada a capricho, ni necesariamente. Está consciente de la justicia terapéutica que hay cosas que son inherentes del Estado de Derecho que no va a poder controlar. Está consciente de la justicia terapéutica que lo que es terapéutico o positivo para uno de los involucrados puede ser lo perjudicial para los otros. Pero ¿qué es lo que realmente intenta la justicia terapéutica? De entrada, no excluir. A ver, la decisión que va a tener el juez, la decisión que va a tomar el Ministerio Público, la decisión que va a tomar o lo que va a suceder dentro de una audiencia de derecho intrafamiliar, la actitud que va a tener la Guardia Nacional hacia el ciudadano que está deteniendo por una infracción, la manera en que se va a conducir, todo tiene consecuencias. Si un ciudadano pasa a hablar con un juez que lo trata despectivamente, que no lo recibe, que si lo recibe es lejano, distante, grosero, ajeno, va a tener consecuencias en el bienestar emocional de ellos. Y esas consecuencias en el bienestar emocional de ellos van a tener más allá de consecuencias. Hay un efecto dominó además ahí. ¿Eso es lo que el Estado quiere? A lo mejor ni siquiera es lo que el juzgador quiere. Pero sucede. Entonces, si no estamos conscientes de que sucede o no ponemos atención a lo que sucede más allá de lo de la ley, entonces ahí es donde estamos perdiendo un campo importante para humanizar las leyes. Y de eso exactamente estamos hablando en la justicia terapéutica. Busca un derecho más humano, un derecho más influyente, uno que va más allá de la aplicación de las leyes y sus procedimientos, incorpora desde la multidisciplina, prometo ponerlo en negrita, subrayado y más grande, y en mayúsculas, diversas herramientas, principios, mecanismos y técnicas para minimizar aquellos aspectos innecesarios y perjudiciales y buscar ¿qué? Un entorno legal sano. ¿Qué es la justicia terapéutica? Esta es una definición que yo mismo he estado acuñando, es una rama del derecho, y digo que es una rama del derecho precisamente porque lo que analiza son las leyes y los procedimientos, las prácticas legales, y estudia desde un análisis multidisciplinario súper importante. No es solamente el análisis de las leyes y yo como jurista concluyo todo, no, al contrario, me acerco al conocimiento proveniente de las ciencias de la conducta para tomar mis decisiones, los consulto. Amigos peritos, vengan conmigo, ayúdenme a entender esto, en un plano casi, y para mí debería ser de igualdad en la toma de decisiones. Lo comento siempre, hay leyes, mi ley federal de procedimiento contencioso administrativo dice, la prueba pericial queda a libre arbitrio del juzgador. Santo Dios. A ver, yo lo máximo, y ni me atrevo a decirlo, sería especialista en derecho. Yo no soy nadie para decir que una pericial en materia de daño moral, ¿no?, carece, bla, 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 bla. Pero que sí, y hacia dónde trascendemos. En este momento, ¿a dónde vamos? Cientificidad de la prueba, los jueces deben de conocer muchísimo más las metodologías para que efectivamente puedan detectar cuando un trabajo pericial no reúne los estándares de validez, los estándares de calidad. Ayer se hablaba un poco de eso en el tema, ¿no? Y poder tomar mejores decisiones, ampliar los cuestionarios, hacer una junta de peritos y tomar decisiones terapéuticas, es decir, no solo jurídicas, sino más allá de lo jurídico. ¿Ok? Entonces, la justicia terapéutica, como bien desde la multidisciplina, busca conocer cuáles son las consecuencias positivas y negativas. Por eso aquí quité lo terapéutico y terapéutico para no confundir, y me fui a positivas y negativas, que el derecho y las prácticas y procedimientos causan, ¿no?, en el bienestar emocional de las personas y comunidades. Solo quiere eso. Yo ya hice justicia terapéutica con estar consciente de que existió una consecuencia, positiva o negativa. Si es positiva, la voy a buscar maximizar. Si es negativa, voy a tratar de neutralizarla o eliminarla. Hay cosas que puedo eliminar, hay cosas que no. Y entonces ahí es donde entra la división que les comentaba de vinos y botellas,
donde la botella es el sistema jurídico normativo que para poderlo modificar, si no es amigable a la justicia terapéutica, necesita una reforma legal o un procedimiento de emisión de una nueva normatividad, mientras que en la práctica solo lo que necesito es capacitación e entrenamiento. Entonces, yo puedo hacer muchísima justicia terapéutica solo aplicando técnicas que de hecho muchos de ustedes ya conocen y manejan. Escucha activa, comunicación asertiva, entrenamiento empático, ¿no? Hay habilidades que debe tener un operador jurídico terapéutico, ¿no? La justicia terapéutica es una especie de gafas. Yo me pongo los anteojos de la justicia terapéutica y en lugar de ver solo las consecuencias legales, la interpretación legal de la ley, constitucional de la ley, inclusive hasta convencional de la ley, veo con mayor profundidad el sistema legal y precisamente son fotocromáticas, que son las que cambian con la intensidad del sol, porque acorde a qué, al tipo de asunto en lo particular, a la jurisdicción determinada, al área, va a ser diferente. No es lo mismo lo que sucede en un tema penal en Brasil que aquí, no es lo mismo lo que sucede en el derecho civil a lo que puede suceder en el derecho penal, no es lo mismo lo que sucede con un adulto mayor, con un niño, una niña o un adolescente, o una persona que esté en condiciones plenas del ejercicio de todos sus derechos. La justicia terapéutica no es un método, no es un programa, no promete resultados específicos, ni depende de ellos, no se limita a las cortes de drogas ni a la materia penal, no busca otro resultado que no sea un derecho más humano. La brújula de la protección a la salud mental que les he venido compartiendo. A diferencia de lo que se ha creído, porque el auge grande de la justicia terapéutica ha sido en las medidas alternativas al encarcelamiento, pues entonces ¿no? me bajo allá y tengo la orden, ¿eh? Para personas que cometieron un delito bajo bajo el uso de sustancias psicoactivas, ¿no? Y cierto tipo de delitos, nos manda un programa con contenido de justicia terapéutica, como está sucediendo. Ahorita voy a hablar un poco de eso, espero que el tiempo me alcance. Efectivamente son programas de justicia terapéutica, pero la justicia terapéutica no solo es eso. Como he venido explicando a lo largo de esta charla, la justicia terapéutica aplica todas las ramas del derecho porque todas las normas y leyes causan afectaciones. ¿Ok? Entonces eso es algo muy importante. La justicia terapéutica no solo trata de temas judicializados. La justicia terapéutica puede ser aplicada de manera preventiva, especialmente en las aulas, o el discurso que da una autoridad, un representante hacia la sociedad puede tener un lenguaje antiterapéutico, puede causar efectos no deseados, y todo ello es y no deja de ser potencialmente estudiado por la justicia terapéutica para mejorar, ¿no?, todo el entorno de aplicación de un sistema legal. Como decía, para aplicar la justicia terapéutica no siempre es necesario reformar la ley. Si se trata de una ley que establece un procedimiento que resulta adverso a los principios de la justicia terapéutica, que afecta mucho a los destinatarios o a quienes transitan en ese programa, pues ciertamente ocupamos una reforma, si no, sencillamente la capacitación. Por eso los operadores tienen precisamente una labor muy importante, ¿no? Deben de estar bien capacitados, no porque ellos se vayan a sustituir a los especialistas en materia de salud mental o de psicología o de trabajo social, sino más bien por lo menos para que puedan ellos reconocer ciertos aspectos para que puedan canalizarlos adecuadamente. Yo hablo, siguiendo esta analogía, de un maridaje terapéutico, que básicamente tiene que ver, hay diferentes uvas, hay diferente intensidad, depende de qué problemática exista, voy a otorgar una práctica distinta. Cada caso en lo particular debe de ser particularmente adecuado, por eso debemos de aprender el maridaje terapéutico. ¿Cuándo voy a utilizar una técnica? ¿Cuándo voy a utilizar otra? ¿Cuándo debe ser más intensa? ¿Cuándo no? Y eso nos posiciona, digo aquí, como artistas del derecho y la justicia, como directores de todo lo que sucede. Implico, no solo estoy hablando de juzgadores, de operadores judiciales, sino básicamente de todos aquellos que de una u otra manera operamos al sistema de justicia. La justicia terapéutica es una perspectiva, una manera de entender al derecho. No es similar
a la justicia restaurativa, que se enfoca en la compensación del daño a las víctimas, etcétera, etcétera. La justicia restaurativa bien instaurada hace justicia terapéutica. La justicia procedimental, ahorita explico, bien aplicada, nos da un escenario terapéutico, un escenario y un entorno legal sano. ¿Ok? La justicia procedimental, ¿qué hace? Evalúa la percepción subjetiva de las personas que transitan alrededor de un procedimiento que termina una decisión. Esta ciencia nos dice que si a las personas son tratadas con dignidad, respeto, si tienen una voz y esa voz además es tomada en cuenta o sienten ellos que es tomada en cuenta para tomar la decisión final, perciben de una manera positiva el sistema y aceptan, aun y cuando sea adversa la consecuencia, de mejor manera la misma. Es decir, a lo mejor no ganaron el asunto, a lo mejor son castigados por su conducta, pero durante el tránsito tuvieron estos elementos donde fueron considerados y lograron entender por qué se habían encontrado en esa situación, pues entonces aceptan la decisión. Pero si la decisión es favorable y los trataron de manera indigna, si no tuvieron la oportunidad de escucharse, aún y cuando el resultado sea positivo, ellos tienden al rechazo. Eso está documentado igual científicamente. Aquí vienen derechos humanos de igualdad, bien importante para la justicia terapéutica. ¿Por qué? Porque estos derechos que se custodian son también aquellos que custodia la justicia terapéutica, que busca precisamente entender que mujeres, refugiados, que personas discapacitadas, adultos mayores, indígenas, niños, niñas, adolescentes, migrantes, tienen condiciones especiales que necesitan ser corregidas por el sistema y que muchas de esas correcciones vienen precisamente armadas de elementos que son herramientas de la justicia terapéutica. La custodia de los derechos humanos de libertades, libertad de expresión, el derecho a la dignidad, derecho a la privacidad, derecho el de petición, el derecho de detención, el derecho de movilidad, todos estos derechos humanos de libertades son cuidados por la justicia terapéutica. Principio de legalidad, debido proceso, acceso a la justicia, todo el tema de tortura, derecho a la vida, prohibición de las ejecuciones sumarias, todos estos derechos protegidos humanos, ¿no?, pueden ser atendidos, ¿no?, y asistidos por los principios de la justicia terapéutica, incluyendo también derechos humanos sociales, educación, derecho humano al agua, derecho humano al trabajo. La justicia terapéutica arriba está buscando esa protección a la dignidad humana, cómo impacta no sé, en el caso de que un ciudadano no tenga derecho, un niño no tenga derecho a la educación, tiene un impacto en su bienestar emocional. Entonces se tiene que cuidar, se tiene que proteger, se tiene que trabajar en ello. Derechos humanos colectivos, lingüísticos, medio ambiente sano, salud, alimentación, vivienda, desarrollo. Todo ello tiene impacto en el bienestar emocional de las personas y los principios de la justicia terapéutica igualmente lo cuidan. ¿Cuál es el principal factor, ¿no?, para que funcione la justicia terapéutica? Como ya lo comenté, es el operador jurídico. Y para que el operador jurídico se convierta en un operador terapéutico, necesitamos que tenga cierta capacitación. Y esa capacitación va a transformar la manera en que él entiende e interpreta la ley. El razonamiento jurídico tradicional descansa en la letra de la ley. No es que la ley dice esto, a mí no me importa nada de lo extralegal. Inmediatamente está bloqueado, ni lo veo. Entonces me pongo yo las lentes de la justicia terapéutica porque ya tengo una capacitación adecuada y entonces mi manera de pensar cambia. Ahora tengo una actitud intelectual especializada, ¿no? El operador jurídico, cuando tiene una norma, una práctica, un procedimiento y lo va a ejecutar, vaya a transformar ese derecho muerto al derecho vivo, el derecho a la acción, entonces él participa activamente para analizar las circunstancias que lo rodean y cómo afectan el bienestar emocional de los destinatarios directos o indirectos o la propia colectividad. Aquí hay una definición. ¿Qué es el pensamiento jurídico terapéutico de que tiene que estar dotado un operador? Pues es un conjunto de operaciones mentales específicas que se presentan en la mente de ese operador que le va a permitir anticipar, va a visualizar, va a calcular un escenario de múltiples
probabilidades, qué va a pasar cuando yo ejecute esta ley, qué va a pasar cuando yo realice este procedimiento, qué va a pasar cuando yo tenga estas conductas, esta práctica legal frente a los destinatarios y el resto que lo permea. Entonces yo lo que voy a hacer, además de tomar una decisión jurídica, de acuerdo a lo que el lineamiento me dice, es tomar una decisión también terapéutica en la medida que pueda, para evitar daños innecesarios, aquellos negativos, y ver si hay alguno positivo que yo pueda ayudar. El operador jurídico empieza a ver el escenario de una manera mucho más incluyente, ¿no? Es decir, una reflexión previa antes de tomar una decisión, que esa reflexión previa no solo transita dentro de lo que le corresponde conforme a las leyes, sino también en aquello donde yo sé, debido a mi capacitación, que puedo producir elementos que yo no quiero. Cuando hablo de interpretación de la ley terapéutica, pues yo solamente digo, cuando tengo una ley, la voy a interpretar, voy a buscar que tenga esa interpretación un sentido de custodia de la salud mental de mis ciudadanos, de la salud mental de las comunidades, donde yo siempre voy a estar cuidando la salud emocional de individuos. ¿Ok? No importa el contexto. Ya no me limito solo a interpretar el contenido de la ley. Tengo dos normas diferentes. Una me da una solución, otra me da otra. Una solución causa más detrimento en el bienestar emocional y otra menos. Entonces yo tengo que elegir. Como el principio pro persona que usamos los juzgadores, pero este sería un principio mucho más allá, que sería el jurídico terapéutico, donde yo precisamente voy a procurar privilegiar, una disculpa, yo voy a procurar privilegiar, optar, seleccionar, favorecer, tutelar y aplicar precisamente una norma, un procedimiento o una práctica legal, cuidando ese bienestar emocional de las personas. Justicia confidencial, ya les comenté, busca que las partes tengan control del proceso, busca que tengan control de la decisión, que sean tratados con dignidad y respeto, custodiando la relación a largo plazo. La justicia procedimental es una rama que, aplicada correctamente, nos da resultados terapéuticos. ¿Ok? Voy a irme un poquito más rápido, ya les expliqué genéricamente voz, validación, respeto, todo lo que es el tema de justicia terapéutica, de justicia procedimental y cómo sirve a la justicia terapéutica. Aquí también ya les dije, antes de aplicar un ordenamiento, yo hago una reflexión, una toma de conciencia y digo, a ver, lo que voy a aplicar, el procedimiento que voy a utilizar, la acción, ¿cuáles son las consecuencias que va a tener a corto, mediano y largo plazo? ¿Son positivas, son negativas en el bienestar emocional? ¿Qué puedo hacer? ¿Son deseables? ¿Es lo que yo quiero? El Estado quiere causar esto, la aplicación de la ley busca esto, entonces se maneja de una manera integral. ¿Cuál es el problema? Y que siempre lo platico con mis colegas, determinar qué es terapéutico y qué es antiterapéutico, porque no debe ser un tema subjetivo, y es aquí donde la ciencia toma un papel principal. Necesitamos estudios cualitativos, longitudinales, con todo el rigor científico, que nos provea de esta información para que nosotros, como operadores de la justicia y del derecho, demos en el clavo. Esa manera de trabajar hombro con hombro es importantísima y quizás es uno de los elementos más difíciles de vencer. ¿Qué puede hacer un operador jurídico para entrar en el mundo de la justicia terapéutica sin que necesite realmente reformas grandes? Bueno, tiene que, dentro de los procedimientos, mostrar una actitud amistosa, empática, evitar vocabularios técnicos, enfatizar la importancia del carácter de diálogo y acuerdo que debe existir, debe de siempre explicar con cuidado los problemas respectivos y estar consciente de manera empática de cómo eso puede afectar a todos los involucrados. Tiene que ofrecer razones convincentes, ¿no? Para que en esa transparencia y claridad todo mundo esté enterado. No debe de adoptar una posición jerárquica superior ni una postura antagonista o polémica, ¿no? Sino tiene precisamente que tratar de seguir la perspectiva del usuario, del destinatario.
Hay habilidades terapéuticas, no me voy a detener en muchas de ellas por cuestiones de tiempo, problemas que sé, pero sabemos obviamente la escucha activa, la empatía, ¿no? El tema de la cordialidad, la aceptación, el mostrar que uno está capacitado y tiene el conocimiento correspondiente, brindar elementos que creen un entorno de confianza, clarificar los puntos cuando sintamos que alguno de los participantes, de alguno de los usuarios o destinatarios no entiendan lo que está escribiendo en un procedimiento, parafrasear, ¿no? Es bien importante, insisto, dar respuestas, ¿no? Adecuadas, ¿no? Evitar la confrontación, hacer preguntas que detonen la participación activa de las partes, ¿no? Tenemos que lograr un sistema de justicia adaptado para todos los grupos vulnerables, interés superior del menor, adultos mayores, todos esos protocolos seguidos sirven y trabajan para una justicia terapéutica, lo digan o no lo digan de manera expresa, ¿no? Tiene que haber, por supuesto, un trato diferenciado, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque sabemos que el rigor procesal a lo largo del tema ha causado mucho daño, especialmente en sistemas donde no hacen un trato diferenciado hacia grupos vulnerables, ¿no? Es precisamente lo que se busca, esa justicia adaptada. La justicia terapéutica no es algo nuevo, no es algo exclusivo de México, ni una invención de nosotros, ¿no? A lo largo de su creación de finales de los 80, hoy se encuentra presente en múltiples países, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, Israel, Pakistán, India, Japón, ¿no? Vamos creciendo fuertemente, por supuesto. En Iberoamérica tenemos la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, que yo soy vicepresidente. En México, los primeros esfuerzos fueron por la doctora Marta Frías, fue la primera persona que trajo hasta ahorita documentadamente el concepto Iberoamérica, ¿no? Y ella fue la primera que empezó a aplicar la justicia terapéutica también en áreas muy diversas, como el maltrato infantil. Yo trabajé con ella en la Universidad de Sonora, aún yo siendo estudiante, y también ahora lo hace hasta la psicología del cambio climático. Eso cual viene a evidenciar cómo la justicia terapéutica y su aplicación pues es realmente importante. Entonces, ya tenemos en la ley de ejecución penal, ya tenemos en el tema de niños, niñas y adolescentes el concepto de justicia terapéutica, ya la tenemos en la ley general de medios alternativos de solución de controversias, pero sobre todo tenemos los programas de justicia terapéutica que aplican a tribunales de adicciones, donde CICAT OE ha estado trabajando fuertemente, donde sé que algunos de ustedes ya conocen que existen, y básicamente estas personas que reúnen ciertas características son trasladadas a un programa de justicia terapéutica que tiene ciertos elementos y ciertos componentes para que estas personas lleven un tratamiento distinto y se logren fines distintos que van acordes a todo lo que yo he venido explicando el día de hoy, ¿no? Busca la justicia terapéutica evitar el encarcelamiento, porque pues sabemos que puede contribuir a un círculo vicioso de reincidencia, el costo es alto, etcétera, etcétera. Le damos la vuelta a ese tema y buscamos mejor, ¿no? Romper ese círculo vicioso de droga delito, ¿no? Proteger la salud, el bienestar de las personas, reducir el delito en lo que sea posible, ahorrar dinero al contribuyente y un sistema de justicia más humano. Yo me quedo con el último. Como ya les comenté, la justicia terapéutica no quiere atarse a si produce o no produce ciertos beneficios. La justicia terapéutica debe de existir por el solo hecho de que el Estado tiene la obligación de cuidar nuestra salud mental. Ahorita tenemos ya operando en el tema de tribunales de adicciones, programas en Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León. Ya estamos trabajando en Baja California Sur, estamos trabajando en Chiapas, Yucatán, ¿no? Ya hay programas piloto muy adelantados en otras entidades, incluyendo Jalisco. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Características de la justicia terapéutica: mayor flexibilidad, interés de las autoridades y los operadores dentro de los procedimientos, la empatía siempre en el centro de todos los procedimientos y procesos, esfuerzo multidisciplinario y colaboración de grupos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil. Como conclusión, pues la adecuada profesionalización de los operadores jurídicos va a ayudar a esa reflexión tan importante
de cómo nuestro sistema causa consecuencias en el bienestar emocional de las personas y así y solo así vamos a poder tomar mejores decisiones que custodien la salud mental de las personas. Necesitamos, por favor, todo su apoyo, produzcan mucho más de lo que ya hacen, conocimiento científico que nos ayude a tomar mejores decisiones. Desde este lado, lo que nosotros buscamos es sensibilizar a los operadores de justicia, al sistema completo, a legisladores, de la importancia del trabajo que ustedes hacen clínicamente, científicamente, y decirles, ya debemos de dejar a la intuición a un lado, al yo creo que, y vamos a tomar decisiones con conciencia, razón y con corazón. Muchísimas gracias. Mi estimado Luis Enrique, te agradezco muchísimo el que hayas podido aceptar y venir con tu agenda y por la ponencia que estuvo maravillosa. Entonces, bueno, pues dejo que Marian coordine la parte de las preguntas. Te agradezco muchísimo y Un gusto, Nicolás. muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el chat de Beatriz Castillo que nos dice, ¿hay alguna especie de iniciativa donde se consideren estas habilidades como criterio de selección para servidores públicos? Por ejemplo, personal del Ministerio Público. Es una muy buena pregunta. De hecho, como mi buen amigo Nicolás sabe, yo he hecho ya algunos escritos donde relato los perfiles que deberían de tener a lo que yo le domino, número uno, pues terapéutico y por supuesto los operados terapéuticos, cuáles son las características que deberían de tener. Esas características operan y funcionan también para los operadores jurídicos. Ha sucedido